Buenas noches, ¿Qué onda, vulgares. vulgares? ¿Cómo andan, Buenas amigos? y frías ¿Qué noches. traes? Espero que Hoy, tengan esta noche, cali- presentamos calientita la sangre. No La se la van Morona. a destemplar los colmillos a algún vampiro ahí. Pues bueno, ¿qué va a pasar? Pues normalmente entre semana nos ponemos de acuerdo sobre un tópico y ya llegado el fin de semana ahí nos lubricamos un poquillo. El día de hoy con mi bebida muy ad hoc, mi vampiro de alitro. Un vampirito. Yeah. Y Clásica pues ya caguamita que no puede faltar. platicamos respecto al tema. Y en esta ocasión nos pusimos de acuerdo en hablar sobre el mito y la figura del vampiro en la cultura. Pues también el vampiro canadiense entra. No sé, es que siempre que escucho vampiro viene a mi mente la palabra canadiense, no sé. Crecí viendo a ese güey luchar, entonces. Sí, pues vamos a platicar de cómo ha evolucionado esta figura. Sobre todo, pues cómo ha cambiado, ¿no? Cómo tiene representaciones muy distintas a lo largo de la historia, porque tiene una historia muy larga, Sí. el vampiro. No nació ayer, ¿verdad? No, ni siquiera nació el siglo pasado, como muchas cosas. Uy, ya se chuparon al alce. No. Sí, y también pues cómo cambia lo que representa, ¿no? Porque pues a fin de cuentas los monstruos no dejan de ser representaciones de lo que como personas sí, pero también como culturas o como pueblos nos da miedo o nos preocupa, ¿no? Entonces a lo largo de la historia, pues específicamente un monstruo tan longevo como el vampiro, pues ha representado diversos temores o diversas preocupaciones humanas, ¿no? Ajá. Sí, no sé ustedes, patitos, cuál sea o cuál haya sido como que su primer acercamiento a este mito del vampiro. Una película, una historia, un juego, no sé. Que así se acuerden y digan, güey, sí, ese es como mi vampiro. No, güey. Pues Fíjate que el problema que yo veo con los vampiros es que están tan metidos en nuestra cultura que, o sea, desde niño los empiezas a ver en diferentes formatos, güey. O sea, para mí yo no recuerdo un vampiro que dijera, este fue el primer vampiro, no, porque en los Halloweens, en la tele, en programa X, te van a poner vampiros. Bueno, al menos yo recuerdo, no sé, hasta ¿cómo se llamaba? El de Chiquilladas, creo. El pinche, ¿cómo se llama así? Ay, No me acuerdo ahorita el nombre, sí, pero, o el sea, del ñaca ñaca. ajá, está tan metido que realmente creces sabiendo que los vampiros están ahí y el concepto de que el vampiro chupa sangre, ¿no? Pero Sí, pues ahí está, hasta en la familia burrona hay vampiros, güey. exacto, entonces pues no es como que, bueno, al menos yo no recuerdo un vampiro que dijera, el primero fue este. No, la verdad no. ¿Usted, patito? creo que Drácula es el más. El clásico. Sí, creo que es el que la mayoría, ¿no? Sí, pues de hecho vamos a hablar específicamente también de Drácula porque pues pocos son los monstruos porque pues tenemos como muchos monstruos que son universalmente reconocidos, ¿no? Como el hombre lobo, los fantasmas o los zombies. Pero creo que en ningún caso, güey, hay un monstruo que sea específicamente un individuo que ubiquemos tanto como Drácula. Creo que Drácula es individualmente el monstruo más universal, al menos en este momento de la civilización humana. Sí. No, y que lo conoces por nombre y apellido, güey. Bueno, por apellido. Por nombre no, pero por apellido sí. El conde Drácula. Sí, o sea, no, no sé si en alguna de las obras ha salido su nombre, pero Pues bueno, pues está basado en un personaje histórico, ¿no? Pero ahorita sí, platicamos el de ese güey. Illuminato, obviamente, pero Sí, pero bueno, pues vamos empezando porque creo que sí, llegado cuando sale Drácula, pues como que cuaja una idea en la psique humana de lo que es un vampiro, pero desde muchos milenios antes siempre ha habido presentes en la imaginación humana monstruos o entidades con características similares a los vampiros, ¿no? Incluso pues podemos decirles protovampiros. Yo creo que
Ahí también hay un punto interesante que son como las características básicas de los vampiros, ¿no? Porque yo creo, ustedes me dirán si coinciden, yo creo que tienen como tres características muy importantes. La primera, pues es que obviamente son chupasangre, ¿no? Por su pollo. Sí. Te chupan sangre, son monstruos que te chupan sangre. Pero la segunda es que, y esta es aquí una muy interesante, la segunda es que bueno, en inglés, por ejemplo, les dicen undead, los no muertos, No pero son inmortales, solo están muertos y no lo saben. se refieren no muertos a que murieron y volvieron a la vida, ¿no? Ujú. A que se Pues les están quitó en lo ese muerto. limbo, ¿no? Entre no están vivos, pero no están muertos, pero Sí, son como espectrales también los vampiros, tienen esto muy en común con criaturas como los fantasmas, ¿no? O los zombies, que también, bueno, ahí también al ratito platicamos de esa relación interesante. Entonces tienen esas dos características, ¿no? Chupan sangre y son muertos que caminan. muertos Muer- vivientes, les sí, dicen ellos. muertos vivientes que regresan y se alimentan precisamente de chupar sangre. Entonces tienen como esta noción de ser como parásitos, ¿no? Correcto. Y finalmente, creo que la característica más que resulta de estas dos es que los vampiros siguen existiendo ahí en su estado todo vampiresco mientras se alimenten de sangre, ¿no? Es correcto. No son Sí. inmortales, pero pues son eternos Sí. si algo no los mata, ¿no? Pero aquí entramos como en la parte más interesante de por qué el vampiro es monstruoso, ¿no? Porque con la combinación de estas cosas no deja de ser como un parásito. Yup. Porque pues podrías decir, pues qué chido, ¿no? Pues es inmortal, pero pues no, o sea, el güey para poder mantener esa inmortalidad, pues tiene que estarse alimentando de otros seres humanos, ¿no? Es correcto. Entonces, a Y creo final de que, cuentas, no sé si en la literatura o si en la historia vampiresca pueden sobrevivir comiendo otros animales o tiene que ser humano, güey. No estoy seguro. pues creo que en, Porque, en los vampiros de la antigüedad no, porque los vampiros de la antigüedad estaban bueno, en la antigüedad en general, precisamente este era el simbolismo de la sangre, ¿no? Estaba muy vinculada la sangre a la fuerza vital, a la energía vital de las personas. Entonces realmente no era que el vampiro se alimentara de la sanguaza, del molito, sino que a través del molito pues estaba absorbiendo la vida de las de personas. alguien más, ¿no? Ajá, entonces pues sí, no, tienen como esta característica parásita, ¿no? Que es precisamente lo que está culero y por qué pues los vampiros, primero porque los vampiros no gobiernan el mundo y segundo porque pues no está chida la idea de ser vampiro, ¿no? Porque pues tienes que estar ahí sin albur chupando para vivir. Y pues quien quiera que con albur chupe para vivir, pues te va a decir que no está chido, ¿no? Sí, no. ¿Eh? Si, Pues te si es, gusta, si no lo es sé, por pero hobby, si es en tu tiempo libre, pues está padre, si es por gusto, pero si es a huevo, pues no está no, padre. no, no, pues no. Lo que no sé también ahí, en qué momento, güey, inicia la forma, bueno, el tema este de que cuando te muerde un vampiro te conviertes en vampiro. O sea, no sé si Fíjate desde que la eso, antigüedad viene, porque pues al final de cuentas para subsistir tienes que chuparle la sangre. Pero si a todos los que chupan sangre se convierten en vampiro, güey, pues pues ya vale eventualmente madre, vale ¿no? madre, Te ¿no? quedas en mercado Sí, inmediatamente. Se fíjate que vuelve ahí tocas un punto interesante. Creo que ahí es donde cambia de ser los protovampiros de la antigüedad ya el vampiro moderno. uh-huh. Cuando entra esa parte del mito de que así se reproducen los vampiros, porque en la antigüedad estas entidades vampíricas se daban como son no muertos, porque la gente enterraba mal a sus muertos o no seguía los rituales. O los muertos, o esos muertos habían muerto en situaciones particulares muy culeras, pues, que hacían que volvieran a la vida, pues, pues encabronadillos, ¿no? Sí. Era como un fantasma, qué pena, ¿no? Pero Sí, güey, es el punto, o sea, los vampiros empiezan como espectros. Por eso ahorita tenía la imagen esa de las pesadillas, porque los vampiros en principio eran seres espectrales, güey. O sea, no eran corpóreos, sino pues el cadáver se estaba haciendo todo mierda ahí en la tumba y el espíritu andaba chupando gente. Y eso es en Europa, porque hay entidades vampíricas también en otros países y en otras culturas del planeta. Por ejemplo, en Asia, específicamente creo que en Malasia y Tailandia por ahí, está esta madre que se llama el Penangalang,
A la madre, pulmones y tripas de fuera, güey. Sí, ¡A está la culero. madre! Eso sí, ahí sí te da miedo. Y no, la muerte no fue bonita, güey, así. Fíjate que ni siquiera, creo que no era que se muriera así, sino que o sea, salía la cabeza reanimada salía del cadáver y pues se llevaba todo el triperío. Y la cabeza ya andaba chupando gente. Y ya ¡Qué una vez que se pinche asco! llenaba, regresaba al cuerpo. Y hay otro, nomás que no encontré una imagen, pero también es de esas latitudes que es más o menos parecido, pero esa madre se parte a la mitad, güey. Y creo pero ese no está muerto, ese es como una bruja. Pero cuando hace su brujería, así como el Penangalam, se parte la mitad del cuerpo, le salen alas y la mitad de arriba del cuerpo anda volando y chupando gente. Y luego ya regresa. Y ahí el punto es que si no regresaba antes de que saliera el sol, pues se moría porque pues, se quedaba partido, ¿no? Ah, qué caray. Sí, Suena a unas historias de aquí de México también que pasaba algo así, que si no se alcanzaba a juntar antes de que saliera el sol, creo que eran brujas o nahuales, no sé, algo así. ándale, pues sí, como que no, si no te Se alcanzas a cambiar la piel, quedaba en ¿no? forma de animal, güey, o sea, no es que se muriera, se quedaba en la forma del animal, sino Ajá. algo así está, o sea, te digo, no sé si es de una región exacta de México o algún cuento, ¿no? Pero Sí, también está uno de África, que también se me a hace la mucho, madre, ¿se tiene ganchos en las rodillas? ¿Está perrote? sí, se llama el Asambo-san. Este sí tal cual es un pinche, pues Ese güey ese está güey no se cabrón. transforma, o sea, ese está así y acecha a los cazadores que tenían que salir en la noche pues a atrapar, ¿no? En la madrugada que salían a cazar, ¿no? Sí, y este güey pues ahí los estaba acechando y los mataba y pues les chupaba la Y sangre. fíjate que esto se me hace muy fundamentado, güey. ¿En qué sentido? En que en esos tiempos en que tenías que andar cazando, cualquier madre te podía matar, güey. O Sí. sea, tú te volvías una presa. Eras cazador, pero te volvías presa inmediatamente. Un león, un tigre o cualquier cosa, un hoyo, güey, en el piso y ahí pelabas, ¿no? Entonces, y si tú ibas solo, pues, ¿qué fue ese güey? Se lo llevó. Es más fácil echarle la culpa a algo que no conoces No que saber mames. la verdad a veces, güey. ¿Qué pasa, Patito? No, no, eso de que. Es que ese güey se me dio miedo. El Asambo-san, pues sí, güey, tú que andas ahí Sí. en las pinches selvas de Yucatán. Imagínate. El Asambo Zambito. Sí te anda chingando. Ah, mira, aquí me encontré una imagen, no, es que está medio sexosa. Pero Ay, bueno, para ilustrar es otro vampiro que se llama del Mananangal. ay, la tuya, George. A ver, mira, ahí te va, Alce. Porque te Ay, va nomás hola, la Ay, mitad. cabrón. hola. Pues no sé qué pedo con tu vida, Alce. No, la verdad sí me cagaría de miedo. Pero sí, este es el que se despedaza y le salen alas. Está bien raro porque no son órganos reales eso. Pues desde que se parte la mitad y no se muere, ¿no? Sí, no, no, Ya, no, obviamente, pero el otro por lo menos sí está una representación más parecida a lo real, ¿no? ya estamos como que fuera de lo realista. Ah, Ah, mira, no, sí, claro, desde que son no muertos, güey, pues ya, vamos mal. si esta imagen del Mananangalal está más chida. Ándale. Ah, eso es chingón. Igual Sí. de un chingón, pero es que el otro no sé, el otro sí está cabrón. Sí, no, de hecho, hay un cómic de Hellboy que me gusta mucho porque precisamente está cortito y la morra que lo contrata supuestamente para hacer el exorcismo es el vampiro, pero como trae el kimono no se ve hasta que se lo quita y se quiere chingar al Hellboy, pues. Sí, entonces, pues así como que criaturas vampíricas, pues ha habido, ¿no? A lo largo de la historia. Incluso hay uno que estaba bien de botana. Este es de China. Se llama Yangshi. Ah, no, es que pues en las imágenes obviamente no se ve. Pero el güey, se mueve brincando. A perro. Y luego tiene como Cabrón. la cabeza al revés, algo así. Y este güey se creaba un Yangshi cuando
Ay, creo que cuando no enterrabas el cadáver en el lugar que le correspondía o cuando transportabas el cadáver y no lo transportabas con cuidado y algo hacías, pues. O sea, era la forma de decirte que trataras con respeto a tus cadáveres, ¿no? Sí, muchos de estos protovampiros es precisamente lo que buscaban, ¿no? Buscaban como que concientizar a la gente del manejo adecuado de cadáveres. Y también hay algo que es muy importante mencionar, estos protovampiros y luego los vampiros clásicos del medievo tienen como que mucha relación con las enfermedades, güey. O sea, aparte del manejo de los cadáveres, pues es manejarlos con cuidado para pues, prevenir que no te vas a infectar pues, de algo, ¿no? De alguna manera tenían que darte miedo, güey, porque pues en la antigüedad y sobre todo en el medievo la gente pues no sabía qué pedo con las enfermedades, güey, qué eran. Entonces, miras a un güey muerto en la calle, pues hay que se quede, ¿no? Hasta que se eche a perder y alguien vaya y lo quite. Sí. Sí. Sí, no sé, Patito, si por allá en los Yucatanes, por ejemplo, no hay así como algunos monstruos de este estilo, como no muertos, muertos vivientes o espectros vampíricos que chupen sangre o energía o algo. Así de. A ver, déjame acuerdo. Más así como que chupe sangre y ese tipo, no. O sea, lo que hay es el espectro de la Shtabai, Ah, sí, la famosa que estaba ahí, Simón. que es una mujer que embruja a los hombres para. O sea, los pierde o para matarlos, pues sí. Los ahoga, ¿no? También. Sí, los ahoga. Pero es que no sé si eso sea sobre todo porque en las culturas mesoamericanas o no sé si en su conjunto en América, antiguas, prehistóricas, precolombinas, la sangre la habían de per se, güey, de darle energía a los dioses o darle de alimento a los dioses, güey, ofrenda. Entonces, no necesitabas a alguien que la chupara, tú mismo lo ofrecías, güey. Ya ves que muchos rituales de las aztecas, mayas, ofrecían su sangre como sacrificio, ya fuera la propia o de los rivales, ¿no? Simón. Entonces, pues creo que no hacía falta esa parte de que alguien viniera a chupártela, güey. Pues, ya sabes que la puedes perder en un ritual de ese estilo. Y pues también ahí está pues como el monstruo vampírico por excelencia, el súcubo. Los sucubos. Iba a chuparte la energía de noche, No precisamente como vampiro. como te hubiera gustado. Sí, sí, probablemente. Creo que a los que más afectaba eran los frailes, ¿no? Sí, pues era como una representación de esta cuestión, ¿no? Incluso muchas culturas tenían la idea de que la energía sexual era limitada o no se renovaba, entonces pues si el sucubo te la chupaba en todos los sentidos, pues ya era semilla perdida, ¿no? Por eso es que los cuarentones ya no podían, ¿no? Cincuentones. Le echaban la Ay, culpa. güey, era una barra bien chingona esa. No, no, pues es que no Es que marcha la ahí sucubo, güey, vino y no marcha ahí el soldadito porque mamé. anoche llegó la sucu, güey. Sí, güey, o sea, si lo ves, a lo mejor de ahí viene, ¿no? O sea, de que esos padritos que pues ya no. Sí, no, pues ya no hubo. Se Mm, acabó lo que se vendía anoche. chale. Sí, entonces esta Yo sé que eso noción, ya existe, la frase ya existe, es un programa, pero es destripando la historia, güey. ándale. Entonces esta noción como de entidades parásitas, vampíricas, tal cual, de chupar sangre, de los no muertos, pues había varias ya hay a lo largo de todas las culturas del planeta, ¿no? Como que es una especie de idea que sí nos da miedo, ¿no? Que haya seres que se alimenten de nosotros. Primero, así como nosotros nos alimentamos, por ejemplo, de todo el ganado que cultivamos. Y segundo, pues así como hemos visto y vemos que hay muchos parásitos, ¿no? Pues nos da miedo que haya un parásito, y en particular que sea un parásito, pues imposible de combatir como lo es un Muy similar parásito a espectral, nosotros, ¿no? ¿no? O Y por por otro lado que sea, también a que seas inteligente, güey. O sea, ajá, una cosa es exactamente. un tigre, un león que te puede comer, pero pues se aprovecha de la situación. Estos la buscan y la crean, güey, para partirte, a chuparte. Simón, y yo creo que, fíjate, yo creo que muchas de estas nociones vienen de este fenómeno psicológico de la subida del muerto. Ah,
Se siente bien feo. Ah, sí, esa madre sí Sí. está Vas a cabrón. mover, güey. O sea, que Entonces, pues no te cuesta nada como que imaginar, sobre todo si eres un pinche campesino supersticioso de la antigüedad, algo te acaba que, de atacar, ¿no? Y te que dejó algo así. se te subió y te está ahí chupando la energía. Sí. Sí, fíjate que sí, ¿eh? De Sí, hecho, está pues que al día cabrón. de hoy, güey, que tenemos la explicación científica, la gente lo sigue creyendo, o sea, imagínate hace 500, 1000 años, güey, no Sí, nos... entonces pasa lo que pasa, da un chingo de miedo. Ah, Sí, en el sí, momento te culeas, güey. sí, no. Ya ahorita a lo mejor después de que te ha pasado varias veces y sabes qué es, dices, bueno, tranquilo, ya pasa, pero las primeras veces, pues sí, güey, o sea, es como mala la comparación, pero con las mujeres y la regla, güey. Les explican qué es y qué va a hacer, pero aún así, pues no deja de ser raro, güey, y de miedo ver que te sale sangre, cabrón. Sí, El no, pues te shock. saca un pedo, ¿no? Exacto, o sea, es un shock, güey. Entonces, igual las primeras veces que sufres eso de la subida del muerto, pues sí, también te da un shock, güey. Tengo mala comparación, pero, o sea, van por el mismo sentido, ¿no? Que aunque sabes que va a pasar a la mejor, y en nuestro caso ya ahora, ¿por qué pasa? No deja de darte miedo. O tal vez no miedo, pero sí te impacta, ¿no? Te Ah, sí desespera. te saca un pedo, la neta, güey. A mí me da mucho morrillo y sí me saca muchos pedos. Sí, güey. Sí, entonces estos historias de vampiros pues empiezan a, como que bueno, de entidades vampíricas como que empiezan a cristalizar en particular en una región de Europa, los famosos Balcanes, la antigua Sí. Yugoslavia, ahí por Albania, Kosovo, Moldova, Transilvania, que después se convirtió en ¿qué? Rumania, ¿no? Bulgaria, todos esos Sí, está en lugares. Rumania, Sí, es Rumanía. Ajá. sí. Bueno, está dentro de los territorios que ahora son Rumania. Sí, No es que haya sido uno a uno, sino que ahí, pues ya ves, corta y pega en Europa fue brutal, güey, durante la Edad Media y más después. así es. Entonces, ahí se empiezan a gestar ya criaturas ¿cómo te diré? Combinan todos estos atributos. Sí, hay particularmente uno que yo siento que es como el ancestro tal cual del vampiro, que se llama el Strigoi o el Striga. Ahí para los que jugaron Witcher, también en Polonia lo conocen, es como la intersección de los Balcanes y los eslavos. Tienen muchas de este tipo de criaturas vampíricas, el Striga, la Bruxa. No sale en la serie, güey. No es el que sale en la serie. La primera, sí, Sí, pues creo que sí es que la en una primera. aldea que estaba matando y Ajá. fiesta. Entonces ya de Striga, el Brusca, el Dampir y el Vampir, que es tal cual el vampir. Son igual no muertos, no muertos vivientes, pero estos sí ya chupan sangre, ¿no? E incluso también provocan enfermedades y algunos comienzan esta existencia a consecuencia de una enfermedad. Creo que había uno, no sé si el Luganat o uno de esos, que precisamente se convertían en esa madre el primer güey que se moría en una epidemia. O sea, estabas doblemente jodido, ¿no? El primero que se cargaba el payaso y el que volvía como el pinche monstruo. Qué culero. Hoy sabemos que eso no pasa, niños. Pero qué feo de todos modos pensarlo que sí, güey. Sí, no mames. Sí, no, y pues es que cuando había una epidemia, pues como no tenían la teoría de los gérmenes, no sabían Le cómo se tienes que pasaban echar la las culpa a enfermedades. alguien, güey. O sea, al final del día le tienes que echar la culpa a la Ajá, muerte. Ya que fueran los sean, dioses o los demonios o una no, pues entidad, Juanito se murió primero, pues, y todos los demás que nos hemos enfermado después, pues es por porque culpa de pinche Juanito. Juanito está ahí desde la tumba Regresó por nosotros, ¿no? Sí, o sea, haciéndonos mamadas, ajá. sí. Los monstruos han evolucionado, creo que de alguna manera igual que los dioses, güey. Agarrando un poco de aquí, un poco de allá, de lo que los otros veían o creían, y pues lo adaptas a tu situación actual. Sí, sobre todo porque luego mucha gente siempre anda buscándole como, no, es que la gente cree en estos monstruos porque hay tal enfermedad que tiene síntomas parecidos, pero no, güey, la neta, o sea, pues es al contrario. Es más bien que la gente buscando las explicaciones a las enfermedades se inventaba monstruos que estaban detrás del padecimiento, ¿no? Correcto.
Por ejemplo, aquí puedes ver una ilustración de cómo andan ahí lidiando con el vampiro, que iban a escarbarle la tumba al pobre Juanito. Y luego bien pendejo, ¿no? Porque si Juanito tenía como una semana de muerto, pues a lo mejor el pinche bicho ahí estaba todavía, ¿no? Todavía andabas clavándole cosas en la panza, pues te saltaba bicho. Lo reventabas y peor, ¿no? Sí. Dejaba salir la peste ahí peor. Y por peste me refiero a la enfermedad, no al olor. No, también no creo que huela muy rico. Ah, no, pues sí, no, pero eso era, creo que era el menor de sus males, güey, el hecho de que pestara feo, Juanito, ya. Sí, y de hecho, pero esto no es exclusivo de los Balcanes, aunque ahí es donde cristaliza más. En la Edad Media, consecuencia de las epidemias y todo este pedo, porque eran bien marranos y bien pendejos y no se cuidaban, se dio lo que le llaman los investigadores, pánicos de vampiros. No sé si reconocen esta imagen, es como de las más famosas de un pánico de vampiros en Venecia, por ahí del siglo XVI, que descubrieron los investigadores, o sea, pues llegó una plaga a Venecia y se murió mucha gente. Entonces los investigadores que encontraban tumbas de esa época, encontraban que muchos cráneos tenían ladrillos en el hocico, güey. No, güey, eso no lo he visto. Ah, He Pues visto no. otros, güey, pero este no. O sea, no necesariamente. He visto unos que los enterraron con madres en el cuello, güey, de acero, para que no se fuera a levantar. O literal con ándale. placa, güey, en el corazón. Pero este no lo he visto, güey. Sí, pues esta es como más o menos la misma idea, güey. Pues decía, no, pues es que la plaga es a consecuencia de que alguien de los que se murieron, pues está volviendo como vampiro. Y ahí la idea empieza ya a agarrar cuerpo, literalmente, porque dice, no, pues es que este güey, su cadáver se reanima, sale de la tumba y nos empieza a chupar a nosotros y por eso nos enfermamos. Entonces, ¿qué hacían? En algunos lados los enterraban boca abajo, así como, uy, vamos a nortear al pinche vampiro. Para que escarbe, Claro, bueno, güey, si lo ves, objetivamente, el sensor de los oídos que te dice que cómo estás orientado, pues ya no existía, ¿verdad? Al estar morido. Sí, pues sí, el vampiro iba a escarbar para abajo. le iba a caer a los chinos. Que de hecho, creo que, no sé de quién es la canción, si los tucanes, güey, que te va a enterrar 6 pies boca abajo, güey. Para que menos salgas, cabrón. Sí, no, pero si te quieres salir, se te vayas más abajo. Y en Venecia lo que hacían es que abrían las tumbas de los que sospechaban que eran vampiros y les ponían ladrillos o piedras en la boca. Fíjate, no, nunca lo había visto tampoco. Como que chúpate esta, perro, si quieres chupar algo. Digo, no encuentro el sentido, güey, porque pues si tienes la fuerza para salir de una tumba, güey, como que abrir el hocico y dejar caer la piedra no va a ser problema, ¿no? Pero, Pues ahí vete a saber qué pensaban. ¿cómo dijo la viejita, güey, de los huevos? Creencias de gente pendeja o algo así, ¿no? Simón. Sí. Digo, pues nada era racional en ese entonces, ¿no? De lo que estaban haciendo. Eran creencias o ideas. Sí, claro. Que al igual que También, nosotros, güey, tenemos muchas creencias e ideas al día de hoy, aún con toda nuestra ciencia. Dentro de 1000 años a lo mejor se van a burlar de nosotros de muchas cosas que creemos el día de hoy. También es eso. sí, donde Machista. también hubo un pánico de vampiros, pues ahí cerca de Italia, fue en esta isla griega, creo que ¿sí es griega? A ver, déjame la busco. ¿Creta? No, Santorini. Santorini. Es una isla muy Esa. bonita en Grecia, de casas blancas. Suena italiano, pero pues es que comparten el mismo mar, güey. Ah, ok. Pero ahí lo que hay es un vampiro griego que se llama el Bricolacas. Pinche vampiro, Ah, cabrón. Así como el regresaba. bricolaje, güey. No creo. Yo me sorprendí la palabra bricolaje. Abriendo paréntesis, no sabía qué chingada Ándale. significaba. Regresaba y pues te atormentaba y te transmitía la enfermedad y te morías, pero decían que cuando abrían la tumba de la gente que eran bricolacas, lo reconocían porque aunque hubieran pasado semanas o meses de que se hubieran muerto, pues estaban como muy gorditos, como muy fresquecitos, como muy rozagantes. Muy conservaditos, güey, para estar muertos. Ajá. Entonces ahí, güey, lo que hacían para chingarse al bricolacas era sacarle el corazón y decapitar Cabrón. el cadáver. Sí, no se andan con mamá. Te digo, güey, nosotros no podemos creer en esas mamadas, güey, de aquí en Mesoamérica, porque, pues, sacar el corazón era lo más común, güey, ¿no? Sí, corazón para afuera.
No, no es cierto. Sí, entonces con el bricolacas, pues no se andan con pendejadas. Ese güey sí se aseguran de que no volviera. ¿Eh? Al menos ya tenían la noción, güey, que sin corazón no vivías, güey. Simón. O a lo mejor no eso, pero de la importancia que tiene el corazón en el ser humano. Entonces, pues en estas épocas, estamos hablando del siglo XV, XVI, XVII, güey, pues es cuando cristaliza ya la imagen del vampiro clásico, ¿no? Como, pues este cadáver que regresa a la vida, que chupa la sangre de los vivos para conservar un eco de vida, porque pues no puedes decir que tenga mucha vida, ¿no? Pero siguen siendo siguen siendo más parecidos a los fantasmas, güey. Y sobre todo siguen siendo muy monstruosos, ¿no? Son abominables. Que de hecho aquí quiero hacer la pausa. La razón por la que quería hablar de los vampiros fue precisamente porque vi una película con una amiga, la de Day Shift, al ratito hablamos de ella, cuando llegamos a los vampiros modernos, y salen pues vampiros así, monstruosos, ¿no? Que chupan sangre y demás. Y ella decía, no, es que, o sea, sí le gustó la película, pero no le gustaron los vampiros porque decía que esos no son vampiros, que son zombies. Yo me quedé pensando, dije, no, lo que pasa es que al contrario, los pinches zombies modernos tomaron el legado de los vampiros como los muertos vivientes hambrientos, pues. Simón. Los vampiros, ese era como el rol que tenían o el símbolo que representaban en el medievo. Después fueron evolucionando hacia otros lados y como ese nicho lo pasaron a ocupar los zombies. Si ves Guerra Mundial Z, güey, ves vampiros en vez de Sí, zombies. son los vampiros del medievo. Solo que en vez de chuparte la sangre, güey, nomás te comen los sesos o te muerden. Pero fíjate, o sea, incluso Pero en se eso alimentan de ser vivos, güey. se parecen más a los vampiros del medievo porque los zombies transportan una enfermedad y la transmiten. Correcto. Yo creo que yo también anda ahí zombificándome, güey. Y de hecho, Entonces, esta imagen que dices, George, del vampiro que parece más zombie, o bueno, con esa imagen carroñerosa. Un clásico que donde Nosferatu. estaban así, güey. Por otras razones a lo mejor, pero así lo representaron. Sí, ahorita llegamos a ese güey. Sí, porque pues finalmente pues en el siglo XVIII ya cuaja esta imagen del vampiro y de ser algo de Europa oriental, de Yugoslavia, de Grecia, incluso de Polonia o hasta Italia, pues en el siglo XVIII y XIX el vampiro finalmente llega a Europa occidental, güey. Ahí con los victorianos. Ay, papá. Sí, nada, pues hay un Aquí una besito de pauta, vampiro. George. O una. No sé si ¿En qué momento, güey, se asocia al vampiro con el murciélago? Pues fíjate que, bueno, Porque mucha gente no, decía que no me imagino en la antigüedad, güey, pero, o sea, el día de hoy es como que Drácula se convierte en vampiro, o, perdón, en sí, murciélago, fíjate pero que estaba oyendo precisamente hay un canal de YouTube que les recomiendo, se llama Monstrum, que hablan de los vampiros. Decían que Drácula es el primer vampiro tal cual que tiene como que este cambio de forma y que se convierte en murciélago, pero yo creo que la asociación viene de antes, porque por ejemplo esta imagen es anterior a Drácula, güey. Y viene más como de un paralelismo, ¿no? Como de, güey, pues si el vampiro chupa sangre y el murciélago chupa sangre, pues han de estar relacionados, ¿no? son lo mismo, ¿no? Sí, y me saltó, o sea, ya lo traía en la cabeza la idea o la pregunta, pero ahorita que salió con alas, se prestó para esa pregunta, ¿no? Sí, si te fijas, el vampiro asiático que era medio cadáver, pues le salían alas de murciélago. Uh-huh. Bueno, que igual es una representación actual, no sabemos si No, sí, así era con alas de así lo murciélago. Entonces, representaban. como que tenemos esa idea de los murciélagos como parásitos chupasangre, ¿no? Sí, Sí, más bien lo que Drácula innovó fue en la transformación, o sea, que se transformara en murciélago enteramente, no que nomás tuviera alas. sus alitas. Sí, porque en el siglo XIX, en la época victoriana, había un monstruo que se llamaba Spring Hill Jack, algo así como Jack, el de Colina los... del verano. No, Jack como Spring de resorte, güey. ¿Resorte? Ok, saltarín. Jack, el de los resortes en los talones. Jack el saltarín, güey, ponle. Ajá, sí. Si lo traduces a España, güey, el Brinquitos Jack. O Juanito el Brinquitos. Sí, y Spring Hill Jack, pues precisamente se llama así porque brincaba el güey. Brincaba muy alto, entonces creían que era una criatura sobrenatural precisamente porque tenía
esta capacidad de brincar muy alto. Pero en las imágenes de la época, Spring Hill Jack también tiene o aparece con alas de murciélago. No que huele, pero pues que sí tiene alillas ahí o son parte de su... ¿Te imaginas si gente del medievo, güey, por alguna razón pendeja, lo que tú quieras, vieran a un Jordan, güey, hacer lo que hacía, volar? ¿Qué pensarían, güey? O sea, ¿cuántas cosas de estas no nacerían a partir de ahí, güey? No tendrían que verlo volar con que solo porque era negro. Bueno, aparte, pero y el tamaño, Sí, pero, ya desde ahí. sí, pero, o sea, imagínate lo que sería una sorpresa para ellos ver a un cabrón, o sea, pinche saltote de esos, güey. Sí. Entonces, como que las alas de murciélago y la cercanía de los murciélagos con los monstruos siempre han estado presentes en la humanidad. Ya es que los demonios siempre salen con alas precisamente de murciélago. También. Uh-huh. O los dragones. Entonces, pues sí, el vampiro llega a la Inglaterra, y antes de la Inglaterra victoriana, fíjate, porque la época victoriana empieza en la mitad del siglo XIX y el vampiro como tal. Ya estaba, güey. Sí, sí, sí. Oye, y de casualidad no llegó como el Este, conde de Lucar, ándale, como el a la pinche broma. el estúpido de Batman. No, se publica en 1819, güey, una novela tal cual, una historia llamada El vampiro por George William Polidori. Y ahí es donde Polidori realmente codifica como digamos los clichés vampíricos, ¿no? Porque su vampiro no es un monstruo que viva en tumbas y salga a chupar gente. Su vampiro sí es un muerto viviente, pero se hace pasar por un noble. Y acumula y engrandece su riqueza, pues a través del hecho de que vive mucho tiempo, ¿no? Y el vampiro llega a Londres y pues, Un chingo de tiempo y no fuera rico, güey. ajá, el vampiro llega a Londres y pues empieza ya a chupar gente, ¿no? Entonces, después de que Polidori publica El vampiro, hay una novela que se llama Carmila de 1872. Y Carmila, mira, de hecho hay una imagen, hay una ilustración de Carmila de la época. Pues Carmila es interesante porque es de las primeras vampiras femeninas. Que precisamente pues Carmila es una joven hermosa y enigmática que seduce mucho tanto a hombres como a mujeres, güey. Hombre, mujer o quimera, no, Sí, no. entonces ahí ya empieza a entrar más claro el aspecto sexual del vampirismo, ¿no? Que se retoma de los súcubos. O sea, que el vampiro no nomás te chupa fuerza, sino pues también puede que te seduzca, ¿no? Sí. En ese momento cuando se empezaron a volver nice los vampiros. Ajá, exactamente, es cuando dejan de ser pinches cadáveres ahí hediondos en el cementerio. Sí, que Y se ya, empiezan a hacer fifís, ¿no? ándale. Bueno, pues como todo evoluciona, güey. Sí, y no hay que perder de vista, ¿no? Que la época victoriana pues era una época muy, muy reprimida sexualmente, ¿no? La neta no sé, no viví en esos tiempos, güey. Entonces, no, pero pues no mames. Pues nada más con ver la pinche ropa, güey. No me lo pude aguantar, güey. Entonces, pues toda la cuestión de la sexualidad, pues sí era vista como con esa mezcla pues de intriga y de repulsión, ¿no? Que más Sí. restringes las cosas, a veces más se tuercen. Sí. Y entonces, pues es cuando llegamos de ahí de los vampiros clásicos, pues damos el brinco al momento en que llega el señor vampiro por excelencia. Draculita, Draculero. Sí, porque precisamente a finales del siglo XIX, después del éxito del vampiro y de Carmila, pues Bram Stoker
Escribe, pues yo creo que la novela de horror más famosa de toda la historia. Sí. Historia del Conde Drácula. No sé, Patito, ¿usted leyó el Conde Drácula de Morrillo, no? Sí, me dio un chingo de miedo. Sí, ¿y qué recuerda De de la hecho, creo que historia? tú me lo prestaste, George, creo. Sí, pues yo ahí lo tenía. Sí, sí me acuerdo, pinche libro. Sí. Creo que fue la primera novela de terror que leí. Bueno, sí, porque Edgar Allan Poe eran cuentos, ¿no? Ajá. Sí, no, esta sí fue la primera. Y recuerdo que creo que de las primeras veces que yo leyendo un libro pude sentir así como que un escalofrío muy, muy cabrón, porque hay una parte en la que cuentan que están viendo que ven a Drácula así como que caminando por las paredes del castillo, como tipo Spider-Man. Pero sí, sí, esa vez, creo que es la primera vez fue la primera vez que me dio así como que ñañaras, así como que se me puso la piel chinita leyendo un libro. Sí, porque este güey, Bram Stoker, le da a Drácula muchos poderes, más allá de, Ándale. pues, del chupar, ¿no? O sea, le da mucha fuerza, le da habilidades místicas, le da la capacidad de transformarse en lobos, o murciélagos o niebla. Eso de andar como, como Spider-Man. Ahí ya se le representa que no se reflejen los espejos, güey. Fíjate que eso es algo muy interesante y creo que sí es un poco importante hablar junto con Drácula de todas esas características que los vampiros han acumulado precisamente como decimos, ¿no? El vampiro tiene, al menos, fíjate, el vampiro moderno, así como lo ubicamos como Drácula, tiene fácil unos 500 años, güey. ¿Mm? Y hay vampiros o entidades vampíricas pues desde hace milenios, ¿no? Se han acumulado un chingo de características, algunas persisten, otras no. Por ejemplo, sí, pues eso de que no se reflejan los espejos. Que hay quien dice que ese mito viene de que los espejos antes era porque tenían una capa de plata y como la plata pues es muy pura y muy sagrada, pues el vampiro De no se hecho, ve ahí. sí, los espejos los hacen con plata. Es un vapor de plata de no sé con qué madres, güey. Porque es muy Hay reactiva. hay una característica de los vampiros que a mí me mega mama, de los vampiros y las brujas, muy poco lo saben, pero por ejemplo en el capítulo de vampiros de su Expedientes aquí lo retoman y es la onda, que los vampiros son, tiene, tienen desorden obsesivo compulsivo, güey. Decían, una de las maneras de impedir que te chupara un vampiro o una bruja en el medievo, donde creían esas madres, era que aventaras granos en tu puerta. Mm. Y se ponen Porque a juntarlos, güey, a acomodarlos el o qué pinche pedo. vampiro se iba a poner, deja tú, se iba a poner a contarlos, güey. Y ahí iba a perder el tiempo y a lo mejor hasta lo agarraba el sol. Creo que en algún lado lo escuché, güey, eso. No sé si tú lo Eh, contaste o alguien lo. ya en el capítulo de los expedientes de X, así descubre el Mulder que son vampiros porque los cadáveres que se encuentran tienen las agujetas desabrochadas porque pues el vampiro le da ansiedad los nudos y los tiene que deshacer. Y él no sabe quién es el vampiro, el Mulder, y se da cuenta demasiado tarde de que un batillo en el que confió es el vampiro y el vampiro se lo va a chupar. Y lo único que alcanza a hacer el Mulder, porque el vampiro lo droga, es antes de desmayarse, Mulder siempre come semillas de girasol, güey. Avienta sus pinches semillas y con eso se salva. No mames. Porque el vampiro se pone a contarlo en lugar de chupárselo. Entonces sí, no sé qué otras características se acuerden. Por ejemplo, que no les gusta el ajo también. ¿Cuál es la explicación de esa madre? Sí me han preguntado por qué a los pinches vampiros no les gusta el ajo. ¿Quién Han de sabe? comer bien Fíjate. Güey, desabridos los güeyes. según plantas contra Sí, no, zombies, a los zombies tampoco, güey. no, sí, no comen comida italiana. No, pues dicen que el ajo tiene propiedades, Microbiótica. antibacteriales. Antibióticos, ¿no? Sí. Ajá. Sí, tal vez es eso, güey. Entonces, pues que sí, muchos de estos mitos vienen de la relación que había originalmente entre los vampiros y las epidemias y las enfermedades, ¿no? Ujú. Sí, y otros también que le atribuyen propiedades. ¿En qué momento surge, güey? Es de que se mueren con la luz del sol.
Eso viene mucho de la cuestión espectral, güey, de lo que decíamos, ¿no? Que si no regresan al cadáver o algo antes de que amanezca, pues se mueren. Amanecer, perdón. Sí, o sea, y eso evoluciona o sea, era como una cuestión de tiempo y luego se convierte más bien en que la luz del sol los afecta, ¿no? Ujú. Correcto. Lo de la estaca en el corazón, pues viene de cómo los güeyes en el medievo se aseguraban de que el cabrón no regresa. Digo, si un vivo, güey, le pones una estaca en el corazón, se muere, Sí, un también se muerto muerto. rematado, güey. Todos somos vulnerables a las estacas en el corazón, no Sí, nomás sí, sí, los o sea, eso vampiros. es un Y a un remedio para los y a un muertos. balazo de plata. Sí, un balazo de plata en el hocico. Te paras, seas hombre lobo o no. Sí, no, a lo que sea, te vas a morir, ¿no? Bueno, si eres un león y es una bala pequeña, a lo mejor no te mata, pero a los seres humanos sí, güey. Una bala de plata y quedas. Sí, entonces, Bueno, pues Drácula, y tuvo un éxito brutal, fíjate. fíjate que me estoy acordando que yo empecé a leer Drácula y nunca lo terminé. Porque empieza así como que llegan a visitarlo al castillo y hola, señor Drácula, ¿cómo está? Y la madre, pero ahí me quedé, güey, ya no ya lo seguí. Ya di la neta, se te dio mello. No, 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 no. Ya a estas alturas ya no me daba miedo, güey. Fue más, no sé si fue cuando me cambiaron de trabajo y dejé de tener el tiempo libre para leer en los camiones, güey. Entonces mi capacidad de lectura en el día se acortó mucho, güey. Pero sí me quedé así en... Ah, digo, ya me había echado varios de Alan Poe y Frankenstein. Yo la neta lo acabo de leer porque ya estaba muy comprometido con el libro y lo tenía que terminar. Güey, yo sabes con cuál me comprometí y lo acabé, el Quijote. O sea, ese sí fue no mames, tengo que acabar esto, o sea, es un monstruo, pero tengo que acabar. Sí. Ya, No, pero güey. yo por culo, no por otra cosa. No, yo dije, El ya perdí patrón mucho batalló. tiempo para no Me, llegar me al pasó destino celeste. como, me pasó como con el juego de Alien Isolation, que ya estabas a la mitad y dice, yo no lo quiero jugar, pero pues ya estoy acá. Ya sufrí demasiado para dejarlo así. Ándale. Ay, mira, andaba bien Motorola, güey. El Drácula se las tronaba. Sí, güey. Sí, que hay que recordar quién fue Drácula en la vida real. Sobre quién está inspirado, ¿no? En teoría. Sí, no, El sí era bigotoncito. Drácula. O sea, este güey sí era Drácula. Bram Stoker de ahí sacó el nombre. Ajá. De Vlad Tepes, el empalador. Pero tal vez el güey no chupaba sangre, pero era igual de sanguinario, güey. No, quién sabe qué le gustaba a este güey, si No, estaba sí, bien. no, pues para la chingada, ¿no? Pero de que era sanguinario, güey, era sanguinario. Ese güey sí estaba bien pirado. Sí. A ver, busco una imagen más, con más calidad. Sí, Vlad Tepes fue un Y que gobernante. además miedo, porque ese bigotillo de actor porno que se cargaba, así como que no inspiraba mucho miedo. Yo creo que No, no pues tengo que topártelo, güey, cuando estaba vivo. que te diga que te va a empalar ese güey, pues me da miedo. Aquí en Empalador. Sí, Vlad Tepes era un señor de la guerra y rey de Valaquia. Valaquia es una región de Rumanía. En la época en que los Balcanes eran la frontera entre Europa y los imperios musulmanes de Asia Menor. Entonces, Vlad Tepes pues, creció en una sociedad que se la vivía en guerra, ¿no? Tanto peleándose entre ellos como peleando con los turcos que cada rato llegaban a arrimarles unas chingas ahí. ¿Por qué no? Entonces, Vlad Tepes creció con un odio y un desprecio por los turcos y también por los nobles que habían traicionado a su padre, porque a su padre lo traicionaron y estos güeyes los exiliaron allá con los turcos. El Vlad Tepes y su hermano. De hecho, su hermano fue que se quedó con los turcos, fíjate. Fue ahí hasta un general turco, pero el Vlad como que fue el apestado que nunca encajó. Ya iba demasiado grandecito, ¿no? Como para adecuarse a su nueva ¿Quién familia. sabe? Pues, ay, debe todo saber qué temperamento tenía el güey. Ah, no, no, me refiero mentalmente, güey, no, no físico. No, digo, qué temperamento tenía. Ah, ya. Sí, pero la cosa es que el Vlad, pues sí, estaba bien deschavetado. Entonces, el güey pues tanto para pacificar su reino como para amedrentar a los turcos, pues se dedicaba a matar gente al por mayor. Y no nomás en batalla, pues.
O sea, el güey agarraba y sacrificaba a gente, pues, a lo bestia. Y incluyendo también a los nobles que despreciaba tanto, ¿no? A los nobles de Valaquia. Y bueno, no sabemos qué tanto fue exageración, porque obviamente, pues, los turcos contaban la historia para tirarle mierda, ¿no? Exacto. Porque de hecho en Rumanía es un héroe nacional, el güey, ¿eh? No mames. Pues si los defendió de los turcos, pues sí, güey. Pues también los defendió, también mató a muchos. Digamos que fueron resultados mixtos. Pero sí, pues el güey es como un héroe, ándale, precisamente de la independencia, ¿no? De la autodeterminación de los pueblos balcánicos en contra pues, de las invasiones extranjeras. Y el papá de este güey era miembro de pues como ya ves cómo había órdenes militares, ¿no? Órdenes de caballería. Entonces, güey, el papá de este güey era miembro de una orden que se hacía llamar la Orden del Dragón, Ah, los Dráculas. ¿no? Y el papá, pues, era el Supremo Dragón y Drácula era el hijo del dragón y como que Drácula a eso se traduce, el hijo del dragón. Entonces Bram Stoker, pues en lo que andaba investigando, supongo que todos los mitos de los Balcanes respecto a vampiros, se topó de rebote con la historia de Vlad Tepes, que es el empalador porque supone que su manera favorita de ejecutar a la gente era pues empalándola, ¿no? Pasándoles un palo de la colita a la boquita. Pero sin tocar órganos vitales. Eso es lo Ay, importante. bueno, no sé, eso qué tan cierto. Bueno, sí, sería. eso es ahora, ¿no? Pero se suponía que Sí, era para porque, que te murieras mira, luego. es que las dos cosas son contradictorias. Si empalaban cientos de gentes o miles de Ay, no gentes, y tienes aparte el tiempo, güey. te No, las empalara artesanalmente, pues no, no más. sí, no, no. A Yo lo creo que mejor adquirió esa ejecución mucho pues, se la expertise dedicaban a los líderes, güey. A los importantes, al pueblo, güey. Órale, cabrón, No, yo muérase. creo que a todos, el güey lo que quería era matar, chingarse a los demás vivos, no ocuparse A tanto lo de los mejor muertos. tenía su universidad del empalador y así donde Su te práctica ahí. te enseñaban de anatomía y tus clases prácticas y todo el pedo. Mira, metes 30 centímetros y luego giras un poco a la izquierda y rematas con una U, güey, para que salga en el hocico, güey. Obviamente que no, ¿verdad? Pero Entonces, pues de ahí Bram Stoker se inspiró pues, para crear su Conde Drácula, un noble transilvano que vive en su castillo, pues con las riquezas acumuladas de su vida inmortal. Cuando llega, creo que el güey anda comprando algo o anda haciendo unos negocios ahí y el banco manda, pues porque es la época victoriana, la modernidad, mandan a un representante del banco, ¿no? A que vaya ahí a sacarle unas firmas al conde. Y así es como el conde se entera del mundo moderno y se entera de que el representante del banco pues tiene ahí una prometida y unas amigas ahí que pues estaría chido que las presentara, que las sacara para la P. ¿por qué Y no? pues va el conde a Londres pues ahí a hacer sociedad. Y sí, pues codifica, te digo, muchos de estos clichés de los poderes vampíricos, que no mames, pinche Drácula es una reata para todo el güey. Pues Porque además de todo, tiempo también para practicar cosas ha tenido, güey. tiene el poder de la hipnosis, güey, para engatusar a la gente. Ese poder sí me gustaría tenerlo, güey. Tú quieres darme tu dinero. Pues te van a poner a chupar por dinero, sí. Bueno, Sí, entonces, pues Drácula se volvió, como decimos, un hitazo en las ventas, un bestseller. Y además, como precisamente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, llega justísimo a tiempo para empezar a ser adaptado en esta maravillosa arte nueva que es el cine. ¡ay, qué bonito! Sí, precisamente esta película de Nosferatu está interesante su historia porque pues mucha gente quería adaptar la novela hit del momento a la pantalla grande, ¿no? Pues como ahora. Sí, 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 sí. Y pues, entre ellos un director alemán, pero este güey no quiso pagar lo que le pedían los stalkers de derechos. Y dijo, pues no tienen el monopolio sobre los vampiros, perros.
Voy a Entonces hacer hizo un mi Drácula, pero con le, juegos de le azar y cambió el nombre. mujerzuelas. ¿Mande? Hizo su Drácula con juegos de azar y mujerzuelas. A Sí. huevo. Entonces se saca aquí de la cola al conde Orlok, pero por la historia es básicamente la misma de la Es lo que novela. te iba a decir, pues sí, también llegan a cobrarle dinero Sí, oiga, pague. y lo invitan a otro lado y va Sacó y unos tiene la ataúdes gracia. en Coppel y pues tiene que pagarlos ya. Sí, y esta película yo creo que fue la que cimentó en la imaginación popular el mito moderno del vampiro. Hay que considerarlo así. El conde Orlok es Drácula, pero feo. Feo como Más su puta tirándole a madre, es zombie, así. güey, que a vampiro actual, ¿no? Ajá, exactamente, Su se parece imagen más es a muy los zombies modernos. zómbica. Y esas uñas, pues sí, es otro pedo, ¿no? Bueno, uñas y dedos, no sé, ya es. Sí, no, no mames, no sé cómo los del banco dijeron, oye, sí, ese, Se ve ese caballero normal. se, ese Estas caballero se ve bien para hacer negocios, sí, se no, ve no. confiable. Como que no me va a destripar con un rasguño, no. Sí, sí, sí va a pagar a tiempo, no vamos a batallar para cobrar. Sí, no. Y pues entonces ahí coagula la imagen del vampiro como pues un noble de Europa Oriental, seductor, bien vestido siempre, bien peinado. Y ya después hasta hubo parodias, ¿no? Que precisamente el Alce estaba mencionando antes de que grabáramos aquí en el abuelo Monster, secretario de Gobernación actual, que pues es una parodia del estereotipo ese de Drácula, ¿no? Sí. Sí. Pero pues daba ternura y risa, ¿no? Obviamente está pensado para eso. Sí, sí, sí. Velo con su carita de ternura. Pero pues Drácula es el comienzo ya de los vampiros seductores, ¿no? Que obviamente pues este güey los parodia, pero... No, y parodias hay un buen. Sí, 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 sí. Pero pues ya ahí entra el último elemento del vampiro, pues que era esta parte de la seducción y de la sofisticación, ¿no? Sí. Ese con el santo, donde sale también un Drácula que nomás les hacía así, las enamoraba. A No me huevo, mi acuerdo. compa, el Sí. santo contra los vampiros. Sí, ¿no? Que a las mujeres las seducían así, como que ya eres mía, o la miraban, o algo así, ya. Las daban. ¿Quién Sí, fue? que también hay que recordar que no, el seto tiene que ser consensuado. Bueno, ahora ya, güey. Antes no importaba eso de de consensuado. Que pues también está la hija del abuelo Monster, ¿no? Que pues es enteramente la encarnación ahí pues de la vampira seductora. La vampiresa. Sí, que después pues también se popularizó esta imagen. No sé si ubiquen a Elvira. Me suena, me suena, me suena, me No. suena. Creo que se la van a ubicar ahorita que les muestre la Sí, me imagen. suena, me suena, me suena, me suena, me suena. Espera. A ver, ya con la imagen. Así. Ay, cabrón, no. Sí, pues hubo en los 40 una actriz que popularizó un personaje más o menos así como, como el que parodia a Lily Monster, de la vampira seductora, ¿no? Entonces Elvira, es una actriz que tenía un programa donde presentaba historias de terror y películas viejas de terror. Entonces ella hace su parodia porque es esta vampiresa, pero es una vampiresa de California de los 80, güey, que habla como californiana de los 80. Con bastantes buenos atributos. Pues eso siempre. No pueden faltar. Sí, entonces, pues, o sea, ya tenemos ahí un vampiro clásico y obviamente, pues, si hay vampiros clásicos, pues, durante el siglo XX, que los empiezan a explotar en cine, películas, literatura, videojuegos y demás, pues llegamos a una época de vampiros modernos donde, pues, incluso hasta el mito de Drácula ya se siente como, pues, como sobreexplotado, ¿no? Sí. Entonces, Que era justo lo que te decía, ¿no? De que, pues, desde que eres pequeño, güey, empiezas a escuchar de vampiros y Drácula, pero en realidad nunca lo has visto la película, ¿no? Solo sabes que existe y que Drácula es un vampiro. entonces empieza
a multiplicarse las interpretaciones de los vampiros. Sí, porque sí, a raíz de Drácula, pues está ya la cuestión de la sexualidad, ¿no? Entonces, No mames, el vampiro frente. ¿What? pues hay Perdón, gente que sí, no pude que aguantar. sigue explorando esta idea de los vampiros sofisticados y seductores. Ay, Dios, déjame ver. Aquí tenía la pinche imagen, pero ya se me perdió. No sé si se acuerdan, porque esta fue, yo creo que es de las películas de finales del siglo XX más exitosas con respecto a vampiros. Blade. ¿Entrevista? No, esa que. Ándale, exactamente, la famosa Entrevista con el Sí, no, vampiro. entrevista con el vampiro. es el clásico moderno de vampiros. Ya ahí salen pues, los sex symbols de la época, ¿no? Sí. El Tomás Cruz, el Brad Pitt y Antonio Banderas también sale. Que es como la apoteosis de los vampiros sofisticados, seductores. Y aparte son vampiros como con corazoncito, güey, que sufren y demás, y tienen ahí, pues en su vida inmortal nomás se la pasan seduciéndose y chismeando y Ya empezaron a humanizarlos más, ¿no? ponchándose unos a otros y se pelean y se juntan y demás, ¿no? Sí, o sea, una trama novelesca, güey. Bueno, de telenovela más que de Sí, pues vampiros. como dice, ya se explora más el vampiro pues como un individuo, ¿no? No tanto como un monstruo. Pero Ajá. pues hay gente que al contrario decide regresar más como a la idea del vampiro monstruoso. Esta fue mi primer contacto con los vampiros. Una película de 1985 que se llama Fright Night. Que es Cabrón. la mega onda porque es súper ochentera, pero está bien chida. Se la recomiendo. Y después hicieron un remake con Colin Farrell pues hace como 10 años. También está muy Ya buena. nomás con el nombre. Se trata de una familia suburbana que llega un vecino y resulta que el vecino es vampiro, pero pues nomás al hijo de la familia lo ve o lo nota y nadie le cree. Y lo interesante es que el güey, el hijo, se da cuenta que es vampiro porque ve un programa en los viernes en la noche que se llama así, Friday Night, y acude con el presentador del programa que lo ayude y el presentador pues obviamente es un personaje, ¿no? No es realmente un cazador de vampiros, pero pues el güey decide ayudar al morro porque pues él no ¿Por qué tiene no? nada más que hacer en su pinche vida y pues Es ahí, todo un trujo mexicano, güey. ándale, pero este güey sí tiene valor, a diferencia del truco. Pero los vampiros aquí, o sea, el vampiro vecino es un vampiro seductor porque hasta seduce a la mamá del vato, del personaje, y se la anda queriendo ahí chupar, ¿no? Le anda picando las costillas, güey. Diría Ajá, la chaviza. pero los vampiros que procrea, pues también son vampiros, y ya el mismo, pues no dejan de ser vampiros monstruosos cuando le sale el lado vampiro, ¿no? Entonces sí, si pueden ver, está muy chida. Y pues te digo, busca retomar este concepto de los vampiros monstruosos, utilizando elementos ya más modernos, pero no dejan de ser, pues a final de cuentas, monstruosos. No hay otra película, a lo mejor le suena esta, Los Muchachos Perdidos. Sí, sí me suena. También es un hitazo de vampiros de los 80s. Fíjate que yo creo que era más de los 90. Es de finales de los 80s, déjame te digo La exactamente. ropa sí se ve muy noventera, güey. Loco mía. Tiri, tiri, No, es tiri. del 87. No, pues son vampiros vagos, güey. Sí, pero si me dices que parecen que salieron de allá No, de los España, de, los de Locomía parecen como piratas o algo así, güey, como el siglo pero XVIII. sus sombrerotas, güey, las traen así. Bueno, pero eso es de los 80s, güey. Bueno, pues sí. Las sombreras es súper de los 80s. Sí, hay con un Kiefer Sutherland bien morrillo, que precisamente pues, eran vampiros adolescentes, ¿no? Y esta Yo soy otra, güey. no, Tampoco. pinche Alce, vela, está chida. Esta otra que es un Pero poco, un poco menos conocida, pero igual está muy chida, se llama Near Dark. Es como un western de vampiros modernos, al menos de la época de los 80s.
porque son unos vatos, unos hermanos, creo que están en una granja, en el medio oeste gringo, y es una familia, digamos, de vampiros, que pues van haciendo su desmadre como en las películas de western, los típicos cuatreros que van de pueblo en pueblo haciendo su cagadero, ¿no? Y son familia, entre comillas, porque no tienen ninguna relación, pues nomás se han juntado como vampiros, ¿no? De hecho, el casting de los vampiros está muy interesante, pues si vean, sale ahí Lance Hendrickson, el que fue Bishop en Aliens, Bill Paxton. Se conoció el greñudo ese. Ajá, y esta chava es precisamente Vázquez también, la de Aliens, la soldado rudota de los Aliens. Ey. Como que de aquí de Near Dark los agarraron a los tres para que salieran ahí. Y pero pues no dejan de, o sea, aunque pues sí se ven así como medio badas y demás, pues no dejan de ser balagardos, ¿no? No tienen nada de la sofisticación de Drácula, no son nobles, no son ricos. Al contrario, pues podrían ser prácticamente como una banda de asaltantes, güey, de no ser porque son vampiros, ¿no? Podría haber sido tal cual una película de crimen, si le Pues quitas el suena elemento mucho vampiro. a una historia que acabo de ver, güey, del viejo este, donde una familia se dedicaba a matar gente, güey, para robarlos. Igual iba de salto, güey, nomás, y no eran ni familia, unos eran como de Holanda, no sé de dónde, y otros de California, y nomás se juntaron, güey, para hacer su relajo. Sí, sí, pues estos son más, estos llevan el mito del vampiro al extremo o lo comparan con la psicopatía, ¿no? O la sociopatía, Ah, perrota. que son completamente, pues, viven completamente como rechazados de la sociedad. Los Pero está Outcast. interesante porque uno de los vampiros pues, tiene el cuerpo de un morrillo, pero pues es un vato que ha sido vampiro 80 años. Ah, pensé que cientos de años. Pues más años de los que podría parecer, ¿no? Sí, entonces, pues, y aquí también se da mucho eso de comparación de los vampiros con los psicópatas, ¿no? Porque, pues, obviamente para ser vampiro, pues, tienes que carecer completamente de empatía, porque, pues, te estás alimentando. Vas a quitarle la vida a otro cabrón, ¿no? Ajá. Sí. Pues los Y, ves como presa, ¿no? Ya, pues sí, la empatía desaparece, güey. ¿En qué momento se empezó a dar eso de que un vampiro puede convertir a otro pendejo en vampiro? sí, no lo tocamos, ¿verdad? Pues, precisamente viene de Drácula y del siglo XIX, de los vampiros victorianos, que precisamente, pues, como ya los vampiros empiezan a tener mucho que ver con la sexualidad, y desde antes los vampiros tenían que ver con las enfermedades, por lo juntas y tienes mucho paralelismo entre los vampiros y las enfermedades de transmisión sexual. ¿Mm? Suena bastante aceptable. Lógico. Uh-huh. Sí. Entonces, sí, de ahí viene esa parte del mito, pues. Ahora, no sé si es mi imaginación, güey, pero en algunos casos no te conviertes. O sea, como que el vampiro decidía si te convertías o no, güey. Sí, Y solo bueno, pues te eso mataba o te dejaba en un estado catatónico donde sí resurgías como ya depende mucho de la, escritor, ¿será? pues, de la interpretación. Ajá, porque en Drácula, por ejemplo, Drácula empieza chupándose a la amiga de la esposa de Jonathan Harker. Se llama Lucy. Y conforme la va chupando Lucy, se va convirtiendo poco a poco en vampiro. Que es precisamente, creo que lo que terminan haciendo, matándola para que no sea vampiro. Sí. O sea, Pero pues con una chupadita, pues no hay bronca, pero si vas poco a poco. en otros casos, por ejemplo, algo que he visto mucho es que para que te conviertas en vampiro tienes que chupar, o sea, te tiene que chupar el vampiro y aparte te tiene que dar de su sangre. Ándale, o sea, como que no sé si te infecta o te Pues transmite algo. con el gen vampírico, güey. Que O el por ejemplo, o lo que sea que te haga que vampiro. yo creo la obra de vampiros más representativa de los 90, Buffy la cazavampiros, pues era eso. Los vampiros te transformaban, quisieras o no, y pues tenías ahí un vínculo, ¿no? Y eso lo exploran mucho en Buffy, que pues los vampiros hacen vampiros hijos, muchas veces nomás para tener una crew disponible ahí que mandar y que pues Buffy los despache por docenas.
Y hay otros que sí mantienen pues como una relación más, como decíamos, ¿no? Como de familia de crimen. Ujú. ¿Esto de cuál es, güey? De ¿De, Buffy. de Buffy? Sí, es la Buffy. Es Buffy la que sea vampiros, la Sarah Michelle Gellar. Sí, como de finales del siglo XX, no sé si se acuerdan de otras historias interesantes o representaciones interesantes de vampiros Yo modernos, sí, pues. pero no era tan nice. Y era ¿Cuál? caricatura. Ya, ¿no? El El Conde Conde Pato. Pátula. El ídolo del Alce. Que sí, por eso busqué esta imagen, porque ya sabía que el Alce es fan del Conde Pátula. Creo Sí, que güey. muchos. La neta, es que se me hacía bien de cotorreo, güey. O sea, la pura idea de un vampiro que chupa tomates, güey. Que aquí también retomamos un poco eso del abuelo Monster, ¿no? Que es la parodia de los vampiros. Ajá. Sí. Sí, no, Burlarse de obviamente los es una clichés parodia en todo vampíricos. sentido, ¿no? Sí, sí, que es el vampiro más cliché, pero pues nomás que es vegetariano, ¿no? Exacto. Porque en vez de de sangrita le dieron catsup. Ándale, y se volvió vegetariano. Sí, pero sí era bastante cotorreo ese vampiro. No, y hay varios, pues ya es que hasta sacó este güey, ¿cómo se llama? Leslie Nielsen, sus parodias de Drácula, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Hay una película, la de Hotel Transilvania, güey, creo que es nueva relativamente. No sé si ya esa es de los 2000, güey, pero que también es como una parodia de Drácula. Sí, sí, sí es Leslie Nielsen, mira, aquí está. La portada de la película. Ah, huevo. Ah, Drácula. Con Mel Brooks. Sí, pues no está mala, pues las de Leslie Nielsen son divertidas. Sí, bastante. Pensar que el güey empezó, muy serio y tiene papeles muy chidos. Es el de Loca Academia de Pilotos, ¿no? No, No, de ese es otro policías. güey. De policías también. El de Lobo Academia de Pilotos es Charlie Sheen, ¿no? No, sí, pero salía también este señor, creo, No, güey. es otro güey, es otro actor, se parece, pero no es, güey. Ah, ya. ¿O dónde está el piloto, no es? No, te Ah, digo que se parece, pero no es. entonces estoy perdido. Es otro gringo blanco de pelo canoso, güey. Como cuando confundía mucho a Adam Sandler y. Ay, se me fue el nombre del otro. Pero los confundía y siempre los andaba queriendo cambiar de películas. Rod Stewart, creo que. Ay, no sé. No, ni yo me acuerdo, güey. Sí, pero luego también, por ejemplo, llega esa que decías, Alce, la de Blade. Blade Runner. Hay que recordar, Blade es un cazador de vampiros de los cómics de Marvel, ¿no? Sí. Y es vampiro. Ajá, es medio vampiro. A su mamá la mordió un vampiro, entonces como que se le pegó la mitad. Ujú. El güey tiene poderes de vampiro, pero puede caminar de día, que de hecho así le dicen al güey. El Daywalker o el caminante diurno, ¿no? Diurno. Pero, y la primera película de Blade está chida, pero pues es una película de cazador de vampiros, ¿no? Tal cual, y pues no dejan ser. Son vampiros como sofisticadones, Mafiosos, ¿no? sí, como medio mafiosos, ajá. Mafiosos. Pero lo más interesante de Blade, yo creo que es la segunda, que es, para los que no saben, la segunda de Blade creo que fue la que comenzó todas las buenas adaptaciones de cómics, porque se la dieron a Don Guillermo del Toro, que Don Guillermo del Toro, pues si algo Oh, sabe es hacer qué monstruos. chulada, güey. Entonces crea una evolución de los vampiros, güey, que son vampiros que se comen a otros vampiros. Ahí, Y que güey. están feos como su puta madre, güey. Pues es que imagínate digerir un vampiro, güey, no es cosa sencilla. Ahí puedes hacerle Close up, un close-up se llaman Reapers, creo. Reaper, a los El desgarradores. Sí, y que pues obviamente,
Los vampiros, porque también en esa sale este güey, Ron Perlman, que es que Ron Perlman es actor fetiche de Del Toro. Sí. Sí, si te fijas, desde ahí ya los vampiros, porque Ron Perlman es vampiro, son vampiros darketos, pero darketos como de Matrix, güey. Es el que pregunta dónde está su Ey, zapato, ¿no? Al final de Pacific Rim. Ajá, sí, pues es sí, Hellboy también, güey. Hellboy. Ajá. sí. Pero pues si quieres irte ya a principios del siglo XXI a los vampiros más sofisticados, pues no podemos no mencionar la de Inframundo, ¿no? Agua salsa. Chulada de maíz pinto. Sí. Ay, no me apuntes. Soy inocente. Que aquí Déjale. son tal cual, pues los vampiros matrixosos enteramente. Sí. Y nice y hermosos. Sí, pero no dejan de ser monstruosos, ¿no? Sí, sí. Solo estos se van más por el lado de la sofisticación. Es como la evolución de Drácula, güey. Sí. Hay una novela que creo que son vampiros, según yo, que es la de Ciudad de Huesos. Ay, sí la he visto anunciada en Netflix, pero no sé de qué se trata. Pues son, haz de cuenta, vampiros medio mafiosones que se juntan en gangs. Pero igual, Pues sí, pues pero son dos grupos de inframundo, ¿no? vampiros peleándose entre ellos, güey. Ujú. Una de esas series que quisieron hacer de novelas que quisieron hacer ya. Sí, y justamente a principios del siglo XXI, güey, yo creo que es el momento en que los vampiros, porque incluso aquí ya los de inframundo tienen todavía, no, ya son vampiros que tienen mucho de científicos, ¿no? Porque creo que hay un virus que es el que los infecta y se hacen como revolturas genéticas y demás. Sí. Siguen teniendo como elementos medievales, pero pues te dicen, no, pues sí, empezaron en el medievo, pero son virus y cosas genéticas y así. Si solo antes no entendíamos lo que pasaba, ¿no? Sí, sí, entonces son como vampiros de sci-fi. Y yo me acuerdo que hay varias series y como peliculillas de televisión de la época que ya quieren como que evolucionar los vampiros a que tengan orígenes científicos, no como lo que pasó con los zombies, que los zombies dejaron de tener orígenes vudú a tener orígenes de virus y la chingada, ¿no? O sea, darles una explicación más realista, entre comillas. Digamos, ajá, sí. Pues es que también, pues ya lo sobrenatural a lo mejor ya no vende tanto, güey. O no te la crees, pero digo, ay, güey, pues no mames. Pinche Kate Beckinsale ahí balaceando gente a diestra y siniestra, dando caratazos y demás. Pues, ay, necesitas una explicación muy realista, güey. Sí, no, obviamente, o sea, ni siquiera una película como un John Wick, güey, se ve realista, ¿no? Sí. Y cumple con casi todas las leyes de la física y todo, güey, pero pues no te la crees, güey, que es la vida real, o sea. Sí, pero yo sí tiene que Sí. recargar. Pero justo les digo, en esta época es cuando un güey que se llama Steve Niles dice, a la madre, vamos a volver a los vampiros a su origen tal cual. Y publica, yo creo que la historia de vampiros hasta el momento para mí, y eso que soy muy fan del género, la historia de vampiros definitiva del siglo XXI, y la publica en el 2002. A ver, 30 días de 30 a días de huevo. no noche. le he visto. Chulada. O sea, no lo he leído. Mucha gente ha de haber visto la película solamente. La película es una excelentísima película y retrata muy bien los elementos del cómic, pero la verdad, si pueden, busquen el cómic original de 30 días de noche. ¿Es película, güey? Es un Se hizo cómic película. y se hizo película. Muy Bueno, buena. es que no sé mucho de películas de terror, entonces también. Está Ni idea. cagado porque creo que la película están dos vampiros viendo la tele. ¿Qué caray? Sí, ya se empieza en el cómic, güey. O sea, son vampiros, pero son vampiros que se tienen que hacer pasar por humanos porque, pues precisamente está cabrón. Son muy pocos vampiros contra muchos humanos, ¿no? Y si los humanos descubren que hay vampiros, pues los van a matar porque los vampiros se mueren con la luz del sol. Entonces están en mucha desventaja con eso. Pero sí cuento, Patito, ¿qué idiota se les ocurre? Es que están dos vampiros viendo la tele y luego creo que está viendo, luego está viendo creo que el National Geographic o no. Y ahora creo que en Alaska no sale el sol durante un mes y luego se voltean a ver y mira nomás, Ay, mira nomás, sí. güey, ¿cómo no sabes? Cosa me has dicho. Y ya, pues ahí empezó. Abrieron el grupo de WhatsApp y dice, vatos,
Nos vamos a Alaska. Vamos a hacer un cagadero un mes allá. Está el sol, bueno, está el sol de medianoche y la penumbra permanente, ¿no? Sí, pero los vampiros, pues de 30 días de noche tienen esta imagen, o sea, son vampiros muy humanos, muy inteligentes, como dices, como creadores, pero tienen esta imagen visual monstruosa, güey. Incluso, o sea, todas las portadas y las ilustraciones, lo que destacan, pues es la boca llena de dientes. No los colmillos, güey. No los colmillos de La Drácula, que pues boca. nomás salían poquito. No, tiene unos pinches bocósicos de tiburones, O güey. sea, no chupan sangre como Drácula con 2 colmillos, sino que tragan tu sangre, güey. Te despedazan el cuello y se toman tu sangre, güey. Ajá, como los murciélagos, Ajá, que te trozan y empiezan a tragar tu sangre. Bueno, no la tuya, pero las vacas o animales que muerden. sí. Sí, entonces, pues 30 días de noche le regresa a los vampiros el verdadero terror, güey, como lo sintió Cell. Los dignifica chidote, sí, los deja muy chido. Hoy en el trabajo una compañera mencionó esa frase de, y es cuando se sintió el verdadero terror, porque le habló el jefe a uno. Y le digo, ay, me hiciste acordar de mis años de preparatoria que salía corriendo a ver esa en las mueblerías y otro güey y yo nos quedamos y no, sí estamos viejos. Sí, ella tiene 24 años, güey, imagínate. No, pues bueno, pues ella nomás lo conoce del meme. Sí, este es Exacto. un... No le tocó. Ay, Ah, esa es de la película. ese mamalón, güey. De hecho, en la película, creo que los vampiros, son un poco más, bueno, sí están muy distorsionados, muy estilizados en el cómic, pero en la película te los hacen ver más raros porque están como más aislados del contacto humano. Incluso hasta hablan en un pinche lenguaje que nomás ellos entienden, que lo tienen que subtitular. Ah, perrote. Sí, entonces los convierten en, pues de nuevo, en monstruos, tal cual, ¿no? Por un lado, algunas personas están tratando de humanizarlos, otras están tratando de compararlos con psicópatas. 30 días de noche los regresa En él, a su al origen. Back to the monstruoso. basic. Exactamente. ¿Qué digo? Que es lo chido, ¿no? En el siglo XXI, pues todos los tipos de vampiros caben. Pues mira, si no te convierten y son pocos vampiros, güey, una ida a China, güey, no les quedaría mal, cabrón. Pues sí. O a la India, güey. Hay demasiadas personas en aquel rumbo, güey. Sí, pero no, y pues los vampiros siguen, incluso pues sí, como dices, back to basic, ¿no? No sé si vieron esta película que es una chulada. Es de terror, pero también está como medio de drama, cine de arte. Let the Right One In. Ah, ¿cuál es? Let the Right One In. Let them. Let No, the Right One In. no, creo que Sí, no. que es de un niño que conoce a una niña, pues toda rara, su vecina, que resulta ser vampiro, ¿no? Y es una vampira muy, muy vieja. O sea, tiene cuerpo de niña, pero Simón. ha vivido muchos años. Sí, pues ese pedo de los vampiros, ¿no? Pues de Que la no existencia envejece. larga y atormentada. Ujú. Y sobre todo es que creo que no envejece, ¿no? O sea, como se convirtieron así, bueno, dependiendo la versión de vampiro, ¿no? Sí. Incluso también de esa vena hay una, ahí por si quieren ver a Loki antes de que fuera Loki, se llama Los últimos amantes vivos, que es de la historia de una pareja pues de vampiros, ¿no? Que nomás se tienen uno al otro y pues se pelean y se dejan y la chingada, pero pues siempre terminan volviendo porque pues no hay nadie más inmortal, ¿no? Sí. Estaría cabrón, ¿no? Imagínate que sean los dos únicos que se pueden entender. Sí, y pues los vampiros siguen ruleando, incluso yo creo que pues sí, ahorita ya hay como que toda una plétora de versiones diferentes de vampiros, ¿no? Sí, No sé si pues, vieron, recientemente sí que me hayan gustado un chingo la miniserie esta de Netflix de la misa de medianoche, No. Midnight Mass. Bueno, este es medio spoiler, ¿eh? Porque no se sabe que es, que es una serie de vampiros como hasta la mitad, pero es una serie de vampiros Ah. que oh, llega allá a una comunidad aislada en una isla de Estados Unidos, un cura, un padre,
jovenazo que trae ideas radicales, pues resulta que era un padre viejo que en un peregrinaje a Jerusalén. Digo, nomás les voy a contar la parte del vampiro, ¿no? Para no spoilearles mucho la serie. En un peregrinaje a Jerusalén se perdió en una tormenta y fue a dar a las ruinas de una iglesia milenaria enterrada donde estaba pues esta criatura vampírica. Y el vampiro se lo chupa, pero no lo mata. Y al momento de chuparlo, le empieza a rejuvenecer. Lo alimenta con su sangre y lo empieza a rejuvenecer. Pues por eso el padre se vuelve joven y regresa pues con bríos. Pero fíjate, lo interesante es que creo que en ningún momento en la serie dicen la palabra vampiro. Porque el padre en sus alucines y desvaríos, porque pues ya estaba viejito, ve a esta criatura como un ángel, sobre todo porque se lo encontró en una iglesia. Y dice que el don de la vida que les da pues es algo divino, ¿no? Y esta imagen es de los últimos capítulos donde le revela a la congregación el ángel que se trajo del Medio Oriente. Y la criatura también en ningún momento habla, o sea... Se ve bien angelical, güey. Bien, bien angelical que se ve eso. Creo que se pausó George, ¿no? Sí, ya volví, me chupó el vampiro tantito. Uy. Ay, qué rico. Bueno, depende. No, no. Sí, lo interesante aquí es esta criatura, pues, pues es completamente un vampiro monstruoso, pero también tiene mucho de cercano a la divinidad, ¿no? Digo, o sea, como que entre el padre y el vampiro forman como una congregación cristiana, pero vampiresca. Y eso nunca te lo dicen, pero pues yo me quedé pensé que, güey, pues es que si se encontró este mono en una iglesia, pues muy probablemente es algo que la criatura ya había hecho antes, ¿no? O sea, como que te casan mucho esta cuestión de los vampiros con la religión y demás. Pues Si sí. pueden, veanla, está muy buena la serie. Creo que es lo mejor de vampiros que he visto últimamente. Y también de Netflix, digo, para cerrar, ¿cómo están los vampiros ahorita? El Alce ya la vio, no sé si el Patito también. ¿Cuál? La de Day Shift. No. Ve la pinche Tío patón, te Snoop, dijimos. güey. Es que yo la vi, la verdad, porque sale el Tío Snoop. Es, Fue, es como que metieron todos los conceptos que pudieron a una licuadora. sí, güey, es que el Tío Snoop fue el gancho para mí, güey. Que estuviera ahí. Sale Snoop Dogg de cazador de vampiros, güey. No O sea, ya desde ahí, mames. desde que escuchas Snoop Dogg, cazador de vampiros, no mames. Esto lo tengo que Jamie ver. Foxx, son vampiros mafiosos también. Sale esta señora Carla Souza, que me dio mucho gusto verla haciendo un papel chido en En el una gabacho, película. güey. Ajá, sí, sí, sí. Y como que aquí retoman un chingo de todos estos clichés que hemos estado mencionando de los vampiros. Es que ve, güey. ¿Quieres para ver una película, güey? O sea, ¿qué más que esa escena? No, pero la película en sí tiene una revoltura muy interesante de un montón de cosas. Pues desde que involucra mafia, güey, ya. Que son vampiros mafiosos, que hay sociedades secretas y demás. Hay una persecución con vampiros en plena luz del día, güey. Una persecución de carros y motos. Entonces, pues sí. Lo que decimos, no, pues ya todo cabe en el mito del vampiro. Sí, sí, tú échale, como dices, échale a la licuadora todo lo que Adáptalo a se te tu. ocurra y Ándale. algo saldrá, güey. Y si son vampiros, pues cabe, güey. Sí, no Pues, sé, esas Patito. ruinas parecen más como de Indiana Jones, güey, que otra cosa, pero pues, ¿por qué no vampiros? Sí, no, pues como los vampiros creo que ahí tienen mucho homenaje a los vampiros de Del Crepúsculo al Amanecer, ¿no? Ya se iba a mencionar yo. Ay, fíjate que se me olvidó, se me está Sí, olvidando. güey, pues ese es un clásico también. Satánico Pandemonium. Los vampiros de... Roa Rodríguez. Sí, pero sí le ayudó a escribirlo Quentin. Tarantino, ¿no? Hey. Algo que Y eso fue en los 90, fíjate. A ver, déjame
busco ahí la imagen que todos queremos ver. ¿A la vampira? Pues que ahí no sabías que era vampira, güey, nomás era Salma Hayek. Nomás era bailarina exótica. Sí. Al culebrón de Salma Hayek. Sí. Qué bonito es lo bonito, ¿no? Pero pues también estos son vampiros muy monstruosos porque pues de estar así se transforman Ah, sí. así. Ahí parecen más gremlins, güey. Y pues decían que eran entre murciélagos y serpientes, güey. Sí, tienen una apariencia bastante extraña. Y luego mutaban, porque no sé si te acuerdas del güey que se llama Sex Machine, que se convierte también en vampiro, pues se convierte como en un vampiro como rata o algo así. Simón. Es que es lo que traigan tus genes, güey, y tu vida, güey. O ánimo del que andes, güey. O si no, como con las tortugas ninjas, güey, con el animal que más hubieras coexistido, güey. Sepa, pues muy bien, Patito, gracias por acordarse del Crepúsculo del Amanecer. Y de los vampiros mexicanos, güey. Porque son vampiros mexicanos, hay que recordar. Sí, Sí. está en Tijuana, ¿no? Pues están de este lado de la frontera, güey. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Tijuana, Juárez. Sí, están por ahí, en un pinche desierto del norte de Está México. muy polvoso. Muy bien. Sonora, Pues tal vez. yo sigo esperando siempre cada nueva historia de vampiros que veo, porque pues, por más que hemos visto interpretaciones del mito, pues siguen teniendo permutaciones, transformaciones y cosas interesantes que explorar, ¿no? No, y es que nunca van a pasar de moda, güey. Se presta a tantas cosas, güey. El hecho Sí, de porque o sea, fíjate, humano, güey, de parasitarlo, te abre miles de sí, puertas. o sea, te digo, hemos visto cómo evolucionan los símbolos de la enfermedad, símbolos de las epidemias, símbolos de la sexualidad, de las enfermedades de transmisión sexual, de la alienación, de la psicopatía, güey. Muchos incluso relacionan a los vampiros, por ejemplo, con la explotación capitalista, güey. A la madre. Pues que no deja de ser eso, ¿no? Pues el pinche Elon Musk vive de negrear a sus empleados. ¿Así? Oye, besos. Entonces sí, güey, pues como dicen, ¿no? Ese mito de un parásito de las personas, pues da para mucho. Es correcto. Porque parásitos, pues tenemos y vamos a tener, ¿no? Entonces no nos gustan. Es como que un miedo, ¿no? De los parásitos. Y pues sí, también nuestra intriga por la inmortalidad y el costo que tiene, ¿no? Dejar todo atrás, ¿no? Que fíjate, fue una de las cosas que se me hizo más chida de Day Shift, que sí está bien cabrón los vampiros que hacen la mística. Véalo, Patito. Son vampiros luchadores. Los efectos y Yeah. todo, pero lo que se me hizo interesante es por qué precisamente la vampira Carla Souza le agarra tirria a Jamie Foxx. Ah, estuvo cabrón esa historia, güey. Sí, porque Jamie Foxx caza vampiros, ¿no? De eso vive. Y llega a la casa de una viejita vampira, la mata y pues ya. Y resulta que la vampira viejita era la hija de Carla Souza. Pero la abandonó. Y cuando regresó la volvió vampira, pero ya vieja. Entonces, pues sí, Entonces, es es interesante ese concepto. sí, esa clase de conceptos del tiempo y las edades relativas, ¿no? En la inmortalidad. Porque la verdad es que cuando yo vi que llegó diciéndole, o le dijo My Precious, pensé que era su mamá, güey. Ujú. O sea, te viene a la mente eso, ¿no? O sea, era la mamá y la mató. Pero en ese momento el concepto de que los vampiros no envejecen no te ronda en la cabeza. Te vas con la parte humana donde pues la mayoría siempre va a ser la mamá, ¿no? Sí, pues muy bien. ¿Algo más que quieran agregar de los vampiros? Pues Que son milenarios. estaría cabrón ser uno, güey. Desde Pues sí. que si te descubren, güey, pues te carga la chingada, porque pues por muy vampiro que seas, está cabrón. Muchos humanos sí pueden contigo. O de menos te ponen un tabique en el hocico. Un ataque en el corazón, lo cual no es nada recomendable. No se lo recomiendo a nadie. Sí.
Pues muy bien, los vampiros ahí nos seguirán. Ese vampiro también era la onda, güey. El vampiro fronterizo, sí, también ese también te da miedo. Sí, la neta sí. Pues sí, seguirán ahí estando en nuestras pesadillas. Muy bien, pues vamos a pasar a las noticias ahí de la semana, batillos. Chan, 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 chan. Hubo... vamos a empezar con el chisme fresco. Que hoy desalojaron. ¿Tú sabes cómo estaba el pedo, Alce? Pues, desde que Mexicana se declaró en quiebra, los trabajadores de Mexicana tomaron donde estaban los mostradores y la parte de donde recibían equipaje y boletos, y venta de boletos, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Entonces todo el nombrezote. Entonces, toda esa área, si se puede ver ahí, lo que ocupaban las carpas visibles era de donde están los pilares grandes hacia acá. O sea, todo lo que son entre los dos pilares o dos hileras de pilares que vemos ahí en la imagen, y es donde están los soldados o la Guardia Nacional, tenían ahora ya como venta de artesanías, comida y etc. No es cierto, espera, no. Miento, estoy mintiendo. Para adentro, para donde, detrás de los soldados, todas esas áreas eran donde tenían esa parte de venta de artesanías. No, lo que estaba diciendo yo son los pasillos, ¿no? Entonces, no. Ya andaba diciendo una mentirota. Entonces, pues ya tenían años, güey, ahí los de Mexicana, desde que quebró prácticamente levantaron ahí. Yo cuando quebró no estaba aquí y no lo vi, pero pues de los años que tengo viajando, siempre he visto ahí que estaban los de Mexicana, güey, exigiendo que se les restituyera en su trabajo. Pues sí, no, sí hay que recordar, mucha Recuerdo que gente, ellos apoyaron mucho al peje, güey. no, deja todo, mucha gente les tira mierda, pero pues la neta es que estuvo culero lo que hicieron, porque en el colapso de Mexicana se quedaron sin pagar jubilaciones y sueldos que se debían. Entonces, pues por ese lado, pues sí está culero, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, sí hay un conflicto laboral ahí que no se ha resuelto. Sí, pero es un arma de doble filo cuando tu sindicato llega a esos niveles de sangrar una empresa, ¿no? Tanto Sí, sí, como sí. te va muy bien con las prestaciones, como cuando te las dejan de dar, pues se vuelve un problema, ¿no? Como en este Sí, caso. entonces, pues bueno, la cosa es que esa gente, pues como dice el Alce, estaba sosteniéndose muchos de ellos, principalmente los jubilados de esas ventas y de ese dinero, ¿no? Ujú. Y sí, el Cacas prometió en campaña ayudarlos. Y mucha de esta gente, güey, en redes sociales, yo no sabía, pero mucha de esta gente en redes sociales lo defendía a capa y espada, precisamente por esas promesas, ¿no? Y tómala que el Cacas, pues amor con amor se paga. Y hoy los desalojó de ahí con la ayuda de la Marina, ni siquiera la Guardia Nacional, güey, fue con la Marina. No mames. Sí, entonces pues ahí aventaron a los de Mexicana. Pues a la moda del caca, ¿no? Usar y desechar. Y aquí lo que plantea pues es el precedente, ¿no? Pues de que AMLO, así como así utiliza las fuerzas de seguridad del Estado, pues contra la gente que en su momento lo llegó a apoyar, ¿no? Sí. No puede uno menos que pensar, por ejemplo, ahorita en la situación de los mineros que ya definitivamente anunciaron que no van a rescatarlos, que va a quedar todo como pasta de conchos otra vez, que supuestamente las familias de los mineros estaban de acuerdo, pero dices, güey, pues están de acuerdo porque ahí estaba la Guardia Nacional a un lado presionándolos, ¿no? Sí. Sí, ¿qué más te queda decir? Ajá, sí, entonces pues está cabrón ahí el uso del Estado, de las fuerzas del Estado, pues para aplastar todo lo que no les guste, ¿no? Sí, porque pues los plantones es difícil quitarlos como ese. Pues es difícil quitarlo sin hacer uso de la fuerza, güey. Exacto, sí. Pero pues ya cuando llega la Marina, güey, pues Y pues es el pedo, ¿no? O sea, si prometiste resolver la situación por la vía pacífica, pues usar la fuerza, pues no mames. sí, no, va en contra de todo lo que prometiste quitar. Sí, o sea, podemos estar de acuerdo no con el plantón, pero el pedo aquí, güey, es que el presidente hizo una promesa y utilizó a la Marina para romper esa promesa completamente. Por otro lado, y vatos, 1 de septiembre fue el ganso informe de gobierno. Ush. La neta no lo vi. No, pues nadie, güey. Ya no es como creo que tengas que ver, ¿no?
Ya sabes Ya que nos dan el día. ahí vamos pa' peor. Aparte. Lo que sí es, yo sí veo ya, hoy ustedes me dirán qué sienten en las calles. Yo la neta no creo ya esas encuestas del 60% de ganso apoyo. Creo que nadie, creo que ni el ganso. Pues ya creo que está sacando a relucir las viejas técnicas del PRI, güey. De querer aparentar lo que no es para convencer. Sí, porque ya casi con cualquier persona que hables, güey, son muy pocos los que defienden al peje, güey. Cosa que antes era un chingamadral de gente, güey. No, y vamos a ponerle, güey, o sea, nosotros vivimos en zonas, digamos, zonas fifí, ¿no? La península de Yucatán, la Ciudad de México. Ciudad de México, Jalisco. Incluso el güero, por ejemplo, que vive en el norte, pues el norte no es tierra del cacas. No, nunca lo ha Podrías sido. decir, no, pues sí, su núcleo duro de apoyo está en el sur, pero, güey, pues, o sea, solo con el sur, pues no ganas todo México y no puedes decir que sea la mayoría de la población, ¿no? No, Exacto. no quiere decir que al cacas lo apoyen muy pocos, definitivamente no, pero yo ya no creo que tenga ese apoyo que presumen, ¿no? Sí, no, y de hecho, o sea, mucha gente, güey, a mí me ha tocado taxistas, o sea, mucha gente, no que taxistas sean mucha gente, pero o sea, que es los que a veces te platican más cosas, que ellos apoyaban al peje, güey, pero que ahora con sus mamadas se le han volteado, güey. No, yo sí voté por él y parecía que nos iba a sacar y bla, 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 pero la verdad es que se ha visto lo contrario. Entonces, pues sí, llega a su cuarto informe, yo creo que más debilitado y peor que se va a poner, güey. Y sí siento que entre más encuestas de opinión y más así sacan, pues es precisamente como dices, porque la realidad está apuntando Patadas de hacia lo ahogado. contrario. Pues lo vamos a ver en las elecciones de este año y pues lo vamos a ir viendo en las del 2024. Sí. Muy bien, bueno, no sé, alguna otra noticia que tengan de Mexicalpango, pueden comentar. Pues no se me ocurre ninguna ahorita. Digo, hay un buen, ¿no? De noticias, pero así es relevante. No, fíjate que no. Sí, va, pues vámonos a las internacionales ahí rápidamente. Creo que esta no es una sola noticia, es como un conjunto de situaciones que se han estado dando. No sé si sepan, pero últimamente Biden ha estado muy abajo en las encuestas, principalmente con la inflación. Pues Si eso la, le la pega a todo el mundo, inflación no ¿no? le ha ayudado. Pues resulta que Biden en el último mes levantó 9 puntos porcentuales, güey. Se van a poner buenas las elecciones. Ahí te va, simultáneamente, o sea, Biden como tal está levantando. Simultáneamente, güey, ha habido creo que 5 elecciones, les llaman elecciones especiales, cuando pasa algo como que se muere el diputado, güey, o algo así, y hacen otra nueva elección para decidir quién lo va a suplir el tiempo que le restaba de su cargo. ¿No tienen la figura de suplentes como aquí, güey? Supongo. No, no, es que se tiene que volver a correr la carrera, pues, allá. Y las 5 las han ganado demócratas, güey. Incluyendo ayer que le ganaron a Sarah Palin en Alaska, cabrón. Anda la osa. Que Alaska es un estado muy conservador. Entonces, pues hay circunstancias y detalles, ¿no? Pero esto indica, güey, que muy posiblemente mucha gente proyectaba que los demócratas iban a perder el control del Congreso en este año, en el 2022. Muy probablemente no, güey. Existe la posibilidad de que los demócratas conserven aunque es un margen escaso, pues es un margen, ¿no? Su margen de control del Congreso. ¿Por qué? Sí. Porque pues, a raíz de las decisiones respecto al aborto, muchas mujeres se han volcado en contra de los republicanos. ¿Ahí usan mayoría relativa o la. Ay, ¿cómo se llama otra? No, pues es por cada distrito, güey, por cada Ah, distrito y por cada estado. no, es que es completamente distinto a México, ¿no? En No, esa no, parte. no, pero el Congreso, pues es el Congreso, güey, pues es cuántos diputados tienes. Uh-huh. Entonces, pues ahorita los demócratas tienen más, temían que para el 2022 fueran a perder varios y quedaran en minoría, pero no, pues a lo que apuntan las preferencias, pues es posible que Biden
recupere. Aunado eso a todo el terreno que ha perdido Trump con las revelaciones de su espionaje nuclear, todo su cochinero, los vinculaciones a proceso y sentencias de los que apoyaron a Trump que participaron en la insurrección del 6 de enero. Y precisamente esta imagen es de ayer, de que Biden dio un discurso, güey, enteramente, bueno, él lo dijo en defensa de la democracia, pues era para tirarle mierda a Trump y a los que los apoyaban, ¿no? Ujú. Y pues la imagen te deja ver así como que pues Biden no va a dejarse los guantes para los 2 años que le quedan. Sí. Entonces, pues bueno, hay esperanza de que finalmente el espectro de Trump se exorcice ahí en el gabacho. Muy bien, batitos. Y andamos al otro lado del mundo. ¡Ay! Ahora sí hubo noticias en Ucrania. Chan, 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 chan. El lunes de la semana pasada comenzó la contraofensiva ucraniana en el sur. No, mames. Hay un empuje del ejército ucraniano para retomar la provincia y la ciudad de Gerson, que es la mayor ciudad ucraniana que los rusos han conquistado. Y pues ahorita hay un apagón informativo. No quieren ahí que se filtren datos de posiciones del ejército ucraniano, pero pues a lo que se ve, sí hay avances. Sí están encontrando resistencia rusa, pero aquí lo importante, deja ver, es que aquí casi no se ve. Si se fijan aquí estas como líneas, si se fijan aquí hay una linecita azul, ese es un río, el río de Dnieper. Y el de Dnieper es un río muy, muy grande. Entonces, los rusos estaban usando puentes para mover hombres y equipo. Los ucranianos, previo a la contraofensiva, destruyeron esos puentes con cohetes y artillería. Entonces ahorita del lado izquierdo del Dnieper hay 20,000 soldados rusos, que son los que Pero están están contra aislados. Sí, son 20,000, es una buena cantidad, que están contra la contraofensiva ucraniana, pero efectivamente están aislados. Entonces, si Es no que logran... fueran 100,000, güey. O sea, al estar aislado ya no tienes provisiones, no tienes municiones. Está Sí, cabrón, se si acaba. no Y rechazan la suplementos, contraofensiva, se acaba, sí. ajá, pues poco a poco se les va a ir acabando las Que fue lo que municiones, les la pasó a comida. los que estaban defendiendo la fábrica, ¿no? O sea, fueron acabando sus municiones. Deja tú, esto ya le había pasado a Rusia en el norte, el ataque aquí, pues eso fue lo que ocurrió, se les frenaron las provisiones y tuvieron que retroceder porque ya no tenían líneas de comunicación. Uh-huh. Sí, entonces pues todas las maniobras de Ucrania en el último mes, pues apuntaban a, primero, aislar a los rusos y después, con la destrucción de las bases aéreas y demás, hacer retroceder a los, digamos, el apoyo aéreo de los rusos, porque ahora el apoyo aéreo tiene que salir de Rusia, tiene que volar por Crimea para poder llegar a Kherson. Eso significa que pues los aviones llevan menos bombas o van a permanecer menos tiempo en el frente. Sí, porque Pues vamos a ver qué noticias libera el Ministerio de Defensa ucraniano la próxima semana, pero por la contraofensiva ahí va. Y lo importante, o sea, no estamos diciendo que va a caer en una semana o dos Gerson, pero si los ucranianos logran retomar Gerson, pues que eso colapsaría completamente el frente sur de los rusos. y de ahí por Crimea. Pues de menos a sitiar Crimea, güey. A volarle las bases en Crimea, güey. Sí, que ya empezaron. Pues muy bien, batillos, no sé qué otra noticia traigan. Pues nomás esperemos ¿Qué que la carrera? viruela del mundo se controle, güey. Ah, ya volvieron las carreras. Ya. ¿Eh? Este fin de semana se corre en ¡Ah! Holanda. Ya se resolvió el chisme, güey, que habíamos platicado, güey. Ah, sí, ¿Cierto? ¿Qué pasó? cierto, sí. ¿Te acuerdas que les decíamos que Alpine quiso jugar con el destino de pilotos y hacer su voluntad? Uh-huh. Pues ya se la pelaron, güey. Y se la pelaron legalmente. A Ya la verga. hoy dio su resolución el Consejo de Contratos de la Fórmula 1. Es una jalada que no tiene ningún valor, pero pues la FIA lo puso ahí y pues ya, la que tiene la última palabra, güey, en contratos en Fórmula 1. Y dijo, no, pues el contrato de Alpine no existe y el válido es el de McLaren. Y ya, Pues se sí, hizo por el piloto McLaren. que formó
y que legalmente se comprometió a darle horas y todo, al fin va a correr el año que entra con McLaren. Por andarle jugando al Don Vergas, güey, se quedaron como el perro de las dos tortas. Sin piloto estrella campeón del mundo anterior y sin piloto estrella nuevo, sin su nuevo talento. Entonces ahorita están viendo a ver quién contratan, güey. Querían que les pagaran una retribución por haberlo formado, pero pues ya dijeron que es asunto olvidado. Usted, Patito, ¿cómo lo vio? Pues ya sabíamos que así iba a acabar. Ah, no, sí, obviamente, todos sabíamos, pero... No sé, no. Es que ese tipo de acciones, güey, lo pudo haber hecho o lo podría hacer un Red Bull o un Mercedes, güey, que tienen, o a lo mejor un Ferrari, güey, de ponerse sus moños de si te contrató o no. Pero un equipo más chico no tan fácil. Pues sí, pues. Y pues esta carrera en Zandvoort, están en la casa de Max Verstappen. La gente es totalmente localista, güey, o sea, literal están naranja, pintadas de naranja, güey, las gradas. Y no las gradas per se, sino, o sea, toda la gente va de naranja o de azul, que es el color de Red Bull. Pero pues no le está yendo también a Red Bull, que digamos, a ver mañana cómo están, o para cuando Pues ustedes estén viendo viendo. cómo les fue hoy y mañana en la carrera. Va. Sí, esta noticia se me olvidó, pero es una noticia ñoña, está interesante. Pues la NASA tiene en marcha su misión Artemis con la que pretenden regresar a la Luna. Y el sábado pasado iban a lanzar el Artemis 1. Artemis 1 es el lanzamiento, es como un ensayo, porque ya tienen todos los elementos, el cohete, la cápsula y demás, pero lo van a lanzar sin tripulación pues, para ver cómo se comporta todo junto, ¿no? No vaya a ser. Sí, pues aquí le hemos tirado de repente carrilla al proyecto del Artemis, pero pues la cosa es que pues el proyecto va avanzando, ¿no? Entonces, pues esta es ahorita la oportunidad más cercana de que la humanidad regrese a la Luna. To the moon. Yeah. Y pues hubo un problemilla el sábado pasado, unos pedillos. ¿Por qué no despegaron? Unos pedillos. Sí, la verdad lo que dicen es que a lo mejor hubieran podido seguir adelante, pero no quisieron correr el riesgo, siendo pues que es la primera vez que todo el sistema está junto, ¿no? Entonces no va a hacer que explotar y pues se fuera a la verga todo el trabajo. Sí, no, o sea, no gastas tantos millones de dólares, güey, para que por una duda razonable, pues te vaya a explotar, ¿no? Sí, entonces pues mejor decidieron aplazarlo y ya lo pusieron para mañana en la mañana. Yeah. Ahí para que estén atentos. Entonces, mañana hay calificación de Fórmula 1 y lanzamiento de Artemis. Sí, pues bueno, hay que recordar, nosotros estamos grabando esto el viernes en la noche, estamos hablando mañana, el sábado en la mañana. Entonces, pues Todos ya ustedes para cuando vean esto ya pasó. para cuando vean esto, pues ya sabremos si Artemis explotó o no, esperemos que no. Despegó, si ya va rumbo a la luna, cómo quedó la Sí. quali de la Fórmula 1. Artemis va a tener un mes de maniobras para comprobar pues todos los sistemas. La cápsula va a realizar una inyección translunar, es decir, pues sí le van a dar ahí una órbita a la Luna. Es una cápsula no tripulada, pero pues sí va a orbitar la Luna. Y si todo sale bien, pues después de todas estas maniobras va a regresar y eventualmente esto va a permitir que después venga Artemis 2, que va a ser la misma maniobra, pero tripulada ahora sí, como el ensayo chido. Y finalmente Artemis 3, que es la misión que va a descender en la Luna. Entonces estamos hablando de que con Artemis 1 empieza esta serie de 3 misiones y estamos hablando de un periodo de tiempo aproximadamente de 2 años. Entonces en el Oye, 2024. yo escuché mucho de una mexicana en ese proyecto, pero no sé qué tenga que ver. Yo tampoco, pero creo que pues anda una ingeniera ahí. Porque sí he escuchado mucho que una mexicana, que no sé qué, pero la verdad es que desconozco. No, pues digo, pues no es por quitarle mérito, no, pues obviamente No. está bien chido. Yo digo, desconozco. Tampoco. Pues, o sea, no es que Pero no pues sea. sí, te digo, pues esa era ahí. Yo, güey, en mi existencia pequeña, tener que ver con algún proyecto de la NASA, aunque fuera de barrendero, güey. Sí. O sea, poder decir trabajé para la NASA o con la NASA, pues está chingón, pero no
en Sí, serio, pues ¿no? digo, va a ser alguna ingeniera o alguna parte de ahí de la misión. Digo, pues ojalá y les vaya bien. Y si Sí, hay pues sí. mexicanos, pues más chido, ¿no? Ujú. Sí, digo, por ejemplo, en el CERN, güey, para el colisionador de hadrones, pues posiblemente hubo mexicanos que participaron de la UNAM. Si no mal recuerdo, eran de... Y de muchos otros países, ¿no? Pero, o sea, son los que se Muy llevan bien. las palmas. Entonces, pues si son ñoños del espacio, pues ahí estén atentos mañana a ver qué pasa con Artemis. Y pues ya no, hasta el web pues, sigue mandándonos fotos bien mamalonas cada vez. Sí, ahí Ya busquen tomó las fotos de la fotografía NASA. de exoplaneta, güey. Ah, perrón. Está tan lejos de su estrella que lo pudo fotografiar. Trae un filtro especial que bloquea una estrella en particular, güey. A ese nivel llegó la sofisticación, güey. Pueden bloquear una puta estrella, güey. Entonces su planeta brilla. Ahí se ve brillosito a un lado. Chingón, pues ya podemos ver otros mundos tal cual. Sí. Digo, se ve como un punto de luz, pero con los sensores que trae te puede decir su atmósfera, de qué está compuesto, bueno, al menos la atmósfera, ¿no? Y con otros telescopios que también ayudan, te pueden decir su composición ya más en relación a su masa y volumen, de qué podría estar hecho. Muy bien. Pues excelente, batitos. Si no hay más, pues ya. Aquí lo cerramos. Aguas, que no se lo chupen los vampiros. O que no se los coma el zombie. También. Pues Da tengan muy igual. buena noche, vulgares. Con B de vulgar y B de vampiros. Cuídense, batitos. Bye bye. Hoy. Bye, bye. Hasta la vista, pulgares.